Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 59. Capítulo 399. Por la tarde del día siguiente a la reunión, Luis envió gente a tocar a las puertas de todos los señores y representantes presentes. Dejando una simple frase: reúnanse en la muralla norte de la ciudad. Tengo algo que quiero que todos vean con sus propios ojos. No ofreció ninguna explicación, se limitó a ordenar a sus asistentes que prepararan impermeables y calentadores portátiles. Así, estos nobles, que el día anterior habían estado tomando té y discutiendo cooperación y dividendos en sillas de terciopelo, se vieron obligados a escalar los muros recién reparados de la ciudad de la alabarda de hielo bajo el viento cortante y la nieve. Pensaron que Luis simplemente estaba haciendo alarde, o tal vez llevando a cabo una supuesta ceremonia de inspección de señores. Sin embargo, cuando llegaron a lo alto de la muralla de la ciudad y vieron el torrente negro acumulándose afuera, todas sus esperanzas y conjeturas se desvanecieron instantáneamente. Luis los había convocado no para una ceremonia, sino para que pudieran presenciar con sus propios ojos el peligro inminente y el poder de la marea roja. Solo el miedo genuino podía hacer que estos individuos, aún aferrados a antiguas tradiciones nobles, comprendieran por qué el poder militar debía ser entregado a la marea roja. Y solo desde las murallas de la ciudad azotadas por el viento, frente al ejército regular que se acercaba, de verdad podían comprender que el antiguo territorio del norte estaba muerto y que un nuevo territorio del norte solo podía renacer con fuego y hierro. El viento del territorio del norte aullaba en la muralla norte de la ciudad alabarda de hielo, como el rugido de toda una llanura helada. El cielo estaba extremadamente bajo y la ventisca era desgarrada por el viento en sombras blancas como látigos que azotaban las almenas y las banderas, produciendo sonidos sordos y crujientes. Pero aún más escalofriante que el viento y la nieve era el temblor que se acercaba poco a poco y hacía temblar hasta el aire. Al principio no eran cascos, sino un trueno bajo y retumbante, como si viniera de las profundidades de la tierra, su sonido persistente, largo y opresivo. Los nobles en las murallas de la ciudad dejaron de respirar, uno por uno. Esto es un terremoto, balbuceó alguien. No, dijo otro noble con voz ronca. Es una oleada de caballería. Su mirada se extendió hacia la distancia y, en el horizonte hasta entonces pálido, apareció de repente una línea negra, fina como un cabello. El viento y la nieve no pudieron ocultar su avance, la línea negra se espesó y ensanchó rápidamente como una marea creciente, para luego tragarse el color de toda la llanura nevada. Alguien gritó: ¿es una legión? ¿Una legión entera? Nadie podía contar cuántos caballeros había. El torrente negro se extendía interminable hasta el horizonte. Incluso desde varios kilómetros de distancia, era posible sentir la disciplina de sus movimientos. No hubo gritos ni rugidos, solo el tum-tum-tum de innumerables cascos de hierro aplastando la nieve. Ese silencio era más asfixiante que cualquier tambor de guerra. Esta era la marcha de un ejército regular, la máquina de guerra más temible del imperio. En la plataforma de mando del muro norte de la ciudad de la alabarda de hielo, todos los nobles presentes estaban casi pálidos de miedo. En ese momento, realmente entendieron que las palabras de Louis en la reunión no eran una broma. 3 legiones, 7.000 jinetes, estaban en camino. El viento frío azotaba sus gruesos abrigos de piel, y algunos incluso se arrodillaron en el suelo. Estamos perdidos. No podemos detenerlos. ¿Quién puede detener una fuerza de esta magnitud? Varios tímidos varones ya habían comenzado a retirarse en silencio, tratando de encontrar la escalera que descendía de la muralla de la ciudad, como si, al alejarse de aquella escena, el fin del mundo estuviera un poco más lejos. El conde Alberto, sin embargo, llevaba mucha ventaja. Fue un exministro del difunto duque Edmond, un veterano que había resistido décadas de viento y nieve. Incluso en esa situación casi sofocante y opresiva, él todavía se mantenía en pie, aunque sus cejas estaban más pesadas y preocupadas de lo habitual. No entró en pánico como los demás, y bajó la voz para hablar. Lord Louis, que la 17ª legión y las otras 2 legiones avancen simultáneamente hacia el sur es un hecho extremadamente inusual. ¿Son realmente suficientes sus defensas preestablecidas para controlar la situación? Esta era una preocupación y responsabilidad de un ex general con respecto a la seguridad del territorio del norte. No estaba dudando de Louis, sino más bien confirmando si el joven señor realmente confiaba en este escenario apocalíptico. Luis lo miró con una expresión tan tranquila como la luz de una lámpara en una noche nevada. No se preocupe, conde Alberto. Estoy listo. Albert guardó silencio un momento, luego volvió a mirar el lejano torrente negro, mientras sus dedos tensos se relajaban lentamente. Suspiró suavemente, logrando solo sacudir la cabeza. Si ese es el caso, echaré un vistazo. Mientras la caballería se acercaba, todas las miradas estaban centradas en el joven señor sentado en la silla central. Louis estaba sentado tranquilamente en su silla, con una mano sosteniendo delicadamente una humeante taza de té rojo, como si estuviera disfrutando de un tranquilo té de la tarde en un acogedor salón, en lugar de estar parado en una muralla de la ciudad a punto de ser aplastada por una ola de caballería. El viento feroz azotó su capa, pero él ni siquiera se inmutó. Él simplemente giró la cabeza para mirar a Isaac, quien estaba tan nervioso que le sudaban las palmas de las manos. Los hombros de la niña estaban rígidos como una piedra y, instintivamente, agarró la capa de Louis. Pero cuando Louis lo miró, rápidamente levantó la barbilla, tratando de parecer valiente. Louis dejó su taza de té y se pasó una mano por su cabello azul alborotado por el viento, con un tono como si preguntara qué quería para cenar. ¿Tienes miedo? Isaac contuvo la respiración, sus lóbulos de las orejas enrojecidos por el frío, pero apretó los dientes y se obligó a negar con la cabeza. No, no tengo miedo. Los labios de Louis se curvaron ligeramente, no en señal de burla, sino en señal de afirmación tranquilizadora. Muy bien, dijo en voz baja. Entonces abre bien los ojos y mira con claridad. Este es el acto final de la antigua era. Y el viento cortante del territorio del norte resonó a través del paso del bosque de abedules, como si toda la llanura helada gimiera suavemente. Ackerman controló su caballo de guerra, posicionándose muy por delante de la formación.
Observó el pasaje de 300 metros de ancho que conducía a la ciudad de la Alabarda de hielo, con acantilados congelados a ambos lados tan lisos que proyectaban sombras. Y una llanura blanca cubierta de viento y nieve muy por delante. Cualquier general reconocería este lugar como una posición excelente para una emboscada. Pero Ackerman sonrió, había esperado que Louis hiciera ese truco. Miró la nieve extrañamente silenciosa, con los ojos brillantes con la frialdad de un cazador. Louis Calvino, ¿crees que caeré en tu trampa mágica? ¿Con esos juguetes alquímicos explosivos, a quién podrías matar? Los caballeros de acero negro de la 17ª Legión permanecían solemnes detrás de él. 3000 caballeros con armadura pesada eran como un tsunami de color hierro que se acercaba. La nieve cayó sobre sus armaduras, pero al contacto, se transformó en una niebla blanca por la energía vital del combate, evaporándose instantáneamente. Todas las tropas, escuchen, caballería esclava, reconocimiento adelante. Ackerman hizo restallar su látigo. Un centenar de jinetes ligeros y bárbaros, como perros salvajes desatados, rugieron y cargaron hacia el barranco. Unas cuantas respiraciones después. Boom. Boom, boom. La nieve acumulada explotó y el fuego y la niebla de sangre se mezclaron en una nube, arrojando a más de una docena de bárbaros y sus caballos al aire. Pero la explosión se detuvo allí, no hubo una reacción en cadena, ninguna demolición a gran escala que hubiera sacudido a Ackerman. Ackerman se burló, como era de esperar, un campo minado, pero con poder limitado. Los caballeros pesados no morirán en absoluto. Entonces, sin dudarlo, ordenó, dispersen la formación. Todos los caballeros mantengan una distancia de 5 metros. Avancen en escuadrones. Al sonido de la corneta, 3000 caballeros negros se desplegaron en una formación de avance similar a una red, aunque el torrente era pequeño. Llevaba una aura de destrucción imparable mientras se adentraba en el desfiladero. Hasta que casi todos entraron en el área designada, no hubo una segunda ronda de explosiones. Al final del paso del bosque de abedules, en el muro norte de la ciudad de la Alabarda de hielo, Louis levantó lentamente la mano, como si señalara un comienzo elegante. Al segundo siguiente, la tierra emitió un pulso sordo y atronador. Zumbido, boom. No hubo fuego cegador ni astillas de hierro. Solo un temblor aterrador, que paralizó los nervios al instante, provenía de las profundidades de la tierra. El caballo de guerra de escamas negras de Ackerman se hundió de repente. Reaccionó extremadamente rápido, pero aún así sus ojos se abrieron. ¿Eso no es una explosión? No era un campo minado de alto poder explosivo, se trataba de dispositivos explosivos vibrantes enterrados a 5 metros de profundidad. La onda expansiva primero rompió la capa de suelo congelado y luego agitó el agua subterránea, transformando toda la base, una vez dura como el hierro, en un fluido en un instante. La llanura nevada se derrumbó instantáneamente. En pocos instantes, todo el pasaje de 300 metros de ancho se transformó en un infierno fangoso parecido a un pantano. Los cascos de los caballos de guerra se hundieron primero, hundiéndose cada vez más con cada esfuerzo. La pesada armadura de placas, junto con los caballeros, fue parcialmente tragada por el barro viscoso. Nadie murió, no hubo heridos, pero todo el ejército quedó inmovilizado. Las pupilas de Ackerman se contrajeron bruscamente, quiso maldecir, pero le falló la garganta. Ese niño no quiere hacerme volar en pedazos. ¿Está intentando capturarme vivo como si fuera ganado? El lodo se agitaba sin cesar, los caballeros caían de sus caballos, uno a uno, hundiéndose en el agua fangosa, luchando por levantarse, pero incapaces de desenvainar sus armas con destreza. Cadenas, armaduras de placas, armaduras de caballo, todo se convertía en un obstáculo. Comandante de la Legión. Estamos atrapados. La retaguardia nos está atacando. La formación está completamente compactada. La formación de 3000 caballeros negros, originalmente extendida como una vasta red, ahora se vio obligada a concentrarse en un estrecho corredor de carne y barro debido al terreno. La parte delantera se detuvo, la trasera golpeó, los lados se hundieron, apretados como sardinas. Ackerman rugió y su energía de lucha estalló, sacudiéndose el barro y saltando sobre su caballo. Todos de pie. Pa' adelante. Si salimos de este lodazal, ganaremos. Bajo el rugido casi frenético e intimidante de Ackerman, la caballería pesada sacó con fuerza sus piernas del barro. Algunos abandonaron sus caballos, otros siguieron adelante tambaleándose. Finalmente lograron salir de la zona fangosa, a solo 800 metros de la ciudad de la Alabarda de hielo. Pero Ackerman no se dio cuenta de nada de eso. A sus ojos, el barro era solo un obstáculo temporal. Incluso soltó una carcajada entusiasta, rugiendo con fuerza. ¿Ves? Ni las trampas pueden detenernos. Pa' adelante. La victoria es nuestra. Ackerman no tuvo tiempo de ver cómo se desmoronaba su formación, solo para enfrentarse al terreno llano aparentemente transitable que tenía delante, espoleando con fiereza a su caballo de guerra. Con barro salpicando por todas partes, fue el primero en avanzar. Detrás de él, esa gigantesca legión, destrozada, arrastrada por el barro y apretada, se veía obligada a mantener el ritmo, avanzando con ímpetu. Creyeron que aún tenían el impulso, creyendo que si continuaban avanzando, podrían derribar las puertas de la ciudad Alabarda de hielo de una sola vez. Y en la muralla de la ciudad, Luis observaba en silencio sus esfuerzos casi cómicos, con una leve sonrisa en los labios. Luis nunca tuvo la intención de matarlos con trampas. Lo que quería era despojarlos de su espíritu de lucha, privar a la 17ª Legión de su significado como legión y romper su impulso intrépido. Para que perdieran su elegibilidad para la guerra incluso antes de llegar a la ciudad, como preludio de la gran fiesta que estaba por venir. Las tierras altas junto al paso del bosque de abedules. El viento aquí era extremadamente fuerte, pero también era el mejor punto de observación para contemplar todo el pasaje. La blanca nieve se arremolinaba en el viento frío, como un fino polvo plateado, produciendo sonidos sutiles y urgentes en las armaduras de las dos órdenes de caballeros ocultas tras las laderas cubiertas de nieve. Ferran, el comandante de los caballeros de hierro frío, estaba de pie al frente, con aspecto de haber sido forjado en hierro frío. Su pesada armadura era de un negro profundo, casi absorbiendo la luz del viento y la nieve, dejando solo una silueta fría y rígida.
No dijo nada, solo se quedó mirando el barranco de abajo, que ya se había convertido en un mar de barro. Oser, el comandante de los caballeros del colmillo plateado, estaba medio paso detrás de él y a su lado, su armadura ligera de color gris plateado susurraba suavemente con el viento. En comparación con la compostura de Ferran, sus emociones estaban visiblemente mucho más tensas. A través de su telescopio, pudo ver la pesada caballería de Ackerman luchando y tropezando miserablemente en el barro, una escena casi como un desastre apocalíptico. Ferran. Mira ahí abajo. Oser no pudo reprimir un gruñido, pues ya aferraba la empuñadura de su espada. La formación Ackerman está rota. Totalmente rota. Esta es una oportunidad de oro. Señaló la lejana y majestuosa ciudad de la alabarda de hielo, con la voz muy baja, pero aún revelando su ansiedad. Si escapan, las murallas de la ciudad tendrán que resistir un impacto total. Los civiles dentro de la ciudad entrarán en pánico. Nuestro deber como caballeros del colmillo plateado es proteger la ciudad de la alabarda de hielo. Si atacamos ahora, podemos aniquilarlos por el flanco. Ferran levantó la mano, bloqueando a Oser como una puerta de hierro impenetrable. La señal roja de Lord Lewis aún no se ha activado. Sin órdenes, los caballeros de hierro del hielo no darán un solo paso. Eres demasiado obediente. La ira de Oser era incontenible. Apartó la mano de Ferran, obligando incluso a los caballeros de hierro y hielo cercanos a dar medio paso al frente. Lewis solo está temporalmente al mando del poder militar. La ciudad de la alabarda de hielo es la base del joven maestro Isaac. Si la ciudad de la alabarda de hielo sufre por su vacilación, ¿cómo podremos enfrentarnos al viejo duque después de nuestra muerte? Apretó los dientes y reprendió furioso. ¿En qué está pensando este chico? El campo de batalla cambia en un instante, y quiere enfrentarse a la caballería pesada en campo abierto. ¿Acaso cree que la guerra es pan comido? Ferran giró la cabeza lentamente. Oser, ¿recuerdas mi juramento ante la tabla espiritual? Pronunció cada palabra con claridad. Juramos no deshonrar su voluntad. Dado que el duque ha confiado el mando a Lord Lewis, sus órdenes son la voluntad del duque. Estás muy lejos de Lord Lewis. Solo ves su bondad en la ciudad de la alabarda de hielo, pero no has visto cómo convirtió lo imposible en realidad con la marea roja. Él entiende mejor que nosotros cómo proteger el futuro del joven maestro Isaac. Oser todavía quería replicar, pero se congeló en el instante en que las palabras llegaron a sus labios. Porque la tierra tembló. Al principio fue solo un temblor débil, luego se intensificó gradualmente, como si una criatura colosal estuviera despertando en las profundidades de la tierra. Ferran levantó la barbilla, señalando hacia ciudad alabarda de hielo. ¿Crees que Lord Lewis puso esta trampa solo para dejarlos atrapados en un pozo de barro? Para escuchar. Oser contuvo la respiración. En medio del viento aullante, un ruido profundo y desconocido se hizo cada vez más claro, como el pulso de un gigante metálico. Tum, tum, tum. El poder de ese sonido era tan grande que ahogó el trote atronador de miles de caballos de guerra, provocando que la nieve en las laderas se deslizara con un sonido susurrante. Las pupilas de Oser se contrajeron levemente. ¿Qué es eso? Los monstruos de la marea roja. Llevado por el viento llegó el aliento de los pistones mecánicos, el rugido del vapor y del acero. El sonido se hizo más fuerte y errático. En la cresta nevada, todos los miembros de ambas órdenes de caballeros enderezaron instintivamente sus espaldas. El poder de la nueva era estaba a punto de hacer su debut. Capítulo 400. Aunque la 17ª legión, después de emerger del barro, estaba en pésimas condiciones, con sus armaduras cubiertas de barro, los 3000 caballeros de acero negro aún mantenían un impulso de ataque aterrador. La tierra tembló, los caballos de guerra resoplaban una niebla blanca, como si estuvieran a punto de destrozar esa llanura helada. Estaban separados de la ciudad de la alabarda de hielo por menos de 1000 metros. Ackerman sonrió ferozmente, con el rostro contorsionado por el viento frío. Vio la aparentemente frágil línea del frente de los caballeros de la marea roja frente a él, y la arrogancia en su corazón quedó completamente destrozada. Esta gente pronto sería reducida a polvo por su marea de acero negro. Justo antes de que la 17ª legión colisionara, los caballeros de la marea roja se retiraron repentinamente a ambos lados como una marea, sus movimientos tan uniformes que casi eran aterradores. Las pupilas de Ackerman se contrajeron. ¿Intentas atraernos? ¡Qué ingenuo! Pero antes de que pudiera terminar la frase, el campo abierto detrás de él, envuelto en niebla, se iluminó de repente. En el momento en que la niebla blanca se disipó, Ackerman finalmente vio la segunda muralla escondida frente a la puerta de la ciudad. No era una formación de escudos, sino más bien una línea entera de tanques propulsados por vapor, cuya presencia opresiva se parecía a la de bestias abisales. Estaban dispuestos horizontalmente, formando un baluarte de acero, cada uno el doble de alto que un caballo de guerra, con un cuerpo en forma de cuña. Remaches cubrían sus caparazones como cicatrices gruesas de hierro frío, y sus cuernos de carnero de aleación metálica, montados en la parte frontal, parecían colmillos de depredador. Las vías avanzaban lentamente, con pesadas cadenas metálicas clavándose firmemente en la tierra helada. Las tuberías de vapor de cobre vibraban y sobresalían constantemente. El vapor a alta presión de las calderas expulsaba humo negro. Boom, boom, boom. El rugido de baja frecuencia, una mezcla de ritmo de pistón y vibración del núcleo de potencia, era tan fuerte que sonaba como si gigantes martillaran desde las profundidades de la tierra. Fue un temblor, una sensación de miedo que se extendió desde los huesos. El viento se distorsionó por la vibración, capas de hielo se desprendieron del suelo y la nieve cerca de la puerta de la ciudad se deslizó con el temblor de los vehículos. Como si el mundo entero se sometiera a estos monstruos de acero. Ackerman se quedó congelado por un segundo, luego estalló en risas, su voz llena de desprecio y arrogancia. Ja ja ja. ¿Esa es tu carta del triunfo, Lois? ¿Docenas de ataúdes de hierro? Echó la cabeza hacia atrás, riendo tan fuerte que sus fosas nasales se dilataron. ¿Crees que estos juguetes rotos pueden detenerme? ¡Qué broma! De repente, levantó su espada larga y la energía de la batalla explotó en un deslumbrante brillo blanco en la hoja.
Su rugido resonó por todo el campo de batalla. 17. Legión, aplástalos. Invadan la ciudad y masacren a todos durante 3 días. El torrente negro desató su rugido final. Los caballos de guerra relincharon, las armaduras de hierro vibraron, y la formación restante se reagrupó por un instinto asesino colectivo. 3000 jinetes fuertemente armados, como una gigantesca lanza negra inflamada por la furia, cargaron ferozmente contra aquel muro de tanques de acero. La tierra tembló bajo sus cascos, el aire se calentó con el sonido del vapor y los copos de nieve se dispersaron en el cielo, cayendo en desorden. Los 2 torrentes de guerra estaban a punto de colisionar frontalmente en un instante. En la muralla norte de la ciudad, el conde Alberto, al ver las 100 calderas de vapor perfectamente alineadas bajo la ciudad, finalmente no pudo contenerse. Su barba gris temblaba sin cesar. Absurdo, completamente absurdo, rugió en voz baja. Sin caballos de Frisia, sin falange de infantería, sin denso bosque de largas lanzas. ¿Confiar solo en estas piezas de hierro para bloquear a la caballería? Luis, estás jugando con el destino de toda la región norte. Tan pronto como terminó de hablar, los otros nobles también palidecieron. El conde Alberto quiso decir algo más, pero Luis ya había levantado la mano y saludado suavemente hacia abajo. ¡Boom! 100 cañones principales rugieron simultáneamente. El temblor fue tan fuerte que incluso los ladrillos de piedra de la muralla de la ciudad temblaron levemente, y el agua de las tazas sobre la mesa salpicó sutilmente. El aire parecía desgarrarse y láminas de nieve blanca fueron lanzadas al aire, transformándose en una densa niebla blanca. Al instante siguiente, densos y uniformes proyectiles de fusil salieron disparados de los cañones del tanque. Aquello no fue una lluvia de flechas, ni un rayo mágico. Era una picadora de carne de acero, capaz de cortar formaciones de caballeros, desgarrar armaduras pesadas y hacer vibrar los huesos de los caballos de guerra. La vanguardia de la 17ª Legión ni siquiera tuvo tiempo de rugir antes de ser completamente diezmada por el torrente de proyectiles. No caer, sino desaparecer por completo. Las placas de acero negro de la armadura se deformaron y se hicieron añicos, y los cuellos de los caballos de guerra se rompieron como ramas cortadas bajo el impacto de la fuerza cinética. Los caballeros fueron destrozados por la lluvia de proyectiles en medio de una granizada sangrienta. De un solo golpe, cientos de caballeros fuertemente armados fueron aniquilados del campo de batalla. El silencio se apoderó de toda la muralla de la ciudad. El rostro de Ackerman se contorsionó por la sorpresa, pero aún así dejó escapar un rugido. Sigan adelante. Cruzarlo significa la victoria. Retirarse significa la muerte. La 17ª Legión, como era de esperar de la élite del imperio, apretó los dientes y superó su miedo interior, continuando avanzando. Pero en ese instante, detrás de la formación de tanques, un grupo de caballeros granaderos de la Marea Roja activaron sus espoletas simultáneamente. Más de 100 bombas devoradoras de almas, con patrones mágicos azules inscritos en ellas, fueron lanzadas al aire. Al caer, emitían un zumbido débil pero misterioso, como si algún dios antiguo y marchito respirara suavemente en las profundidades. Las bombas rodaron hacia las filas de los caballeros, sin producir fuego, solo círculos de etéreas ondas azules que se extendieron como mareas frías que rompen sobre el alma. En el instante en que la luz azul barrió todo, el miedo que había sido suprimido por la razón en los corazones de los caballeros de la Legión 17 fue amplificado sin piedad 100 veces por las bombas sacudidoras de almas. Ese frío helado que solo aparece en los momentos finales de los moribundos fue forzado a regresar a sus cerebros. Su visión comenzó a distorsionarse, los colores desaparecieron, dejando solo oscuridad y desplazamiento. A sus ojos, los tanques de vapor ya no eran máquinas frías, sino bestias gigantescas con púas de acero en sus espaldas y vientres abiertos. Cada bocanada de vapor era como un demonio lamiendo la oreja de una víctima. Las figuras de sus camaradas estaban estiradas y contorsionadas, los reflejos en sus armaduras brillaban como colmillos, ya no eran aliados, sino sombras monstruosas que se abalanzaban sobre ellos con bocas ensangrentadas. El caos estalló instantáneamente. Algunos arrancaron los cascos y dejaron escapar gritos roncos en un breve momento de desesperación. Algunos blandieron sus espadas contra las bestias gigantes que surgieron de sus ilusiones, solo para darse cuenta al segundo siguiente que casi habían golpeado a un camarada. Algunos se desplomaron sobre sus sillas, jadeando, con las manos temblorosas, como si algo frío les hubiera subido desde la nuca hasta el cuero cabelludo. Muchos tropezaron y cayeron de sus caballos de guerra, rodando en el barro y la nieve antes de recuperar el equilibrio, con el rostro pálido y las pupilas violentamente contraídas. Ackerman, un caballero extraordinario, activó con fuerza su de batalla para resistir e inmediatamente después, con los ojos rojos, rugió para recuperar la compostura. Su voz era ronca como el rugido de una fiera. Manténganse firmes. Mantengan la formación. Mírenme todos. Mírenme. El rugido golpeó la caótica línea de batalla como un martillo de hierro, pero fue recibido con gritos desgarradores desde todas las direcciones. No te acerques a mí. Esa cosa está detrás de mí. Me va a arrancar la pierna. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Eso no es una persona. Eso no es una persona. Aléjate de mí. Mi caballo está muerto. No puedo moverme. Ayuda, ayuda. Varios caballeros chocaron entre sí, con sus armaduras relucientes, blandiendo sus espadas con furia en el aire. Algunos cayeron de sus sillas, aferrándose frenéticamente al barro y la nieve, como si estuvieran enredados por espectros invisibles. Por supuesto, este caos no duró mucho. Solo duró unos breves segundos. Pero incluso cuando el espíritu de lucha se reavivó dentro de ellos y sus voluntades comenzaron a estabilizarse, esos pocos momentos de caos ya habían dejado una grieta irreparable. Ackerman, por supuesto, se dio cuenta de esto, pero no pudo hacer nada. Aunque fue perturbado solo por unos momentos, fue suficiente para asegurar que su linaje nunca recuperara por completo su integridad original. Antes de que aquellos jinetes pudieran recuperarse del todo, las 100 máquinas de vapor ya habían engranado la primera marcha. Las orugas de acero penetraron profundamente en la tierra helada, emitiendo un grito estridente que parecía herir los nervios. Toda la formación de tanques avanzó lentamente, esa inmensa fuerza impactando a gran velocidad, aplastándose bajo su propio peso, como una montaña deslizándose hacia adelante.
La primera fila de caballeros, repentinamente obligada a retroceder y tropezar, ni siquiera tuvo tiempo de levantar sus escudos antes de que los cuernos de ariete en forma de V los golpearan sin piedad. Y crack, aplastar. El sonido era como el de madera gruesa al romperse, pero acompañado por el golpe sordo del metal derrumbándose. Las armaduras completas fueron aplastadas en curvas deformadas bajo los cuernos de los arietes, los pechos de los caballeros fueron empujados hacia adentro. Los huesos y los cascos se rompieron y la sangre brotó de las grietas como odres de vino reventados. Luego las huellas pasaron sobre ellos. Boom, suspiro, chasquido. El metal se hizo añicos, los huesos se astillaron y las extremidades de los caballos de guerra se desprendieron una a una como ramas mojadas. Caballeros y caballos de guerra quedaron enredados, pulverizados por las huellas, su carne y sangre convertidas en lodo rojo viscoso entre las corrientes, mezclado con cascos destrozados. Lanzas rotas y miembros cercenados que aún se retorcían. ¡Ay, mi pierna! ¡Mi pierna se ha ido! ¡Sálvame, sálvame! ¡No me dejes! ¡Madre! ¡Madre! Estos sonidos se estiraban y desgarraban continuamente en el rugido del hierro y del fuego, como trapos húmedos arrojados a las grietas de los engranajes de hierro y aplastados sin cesar. Alguien intentó arrastrarse hacia arriba, dejando con las puntas de los dedos rastros de sangre en el barro y la nieve, pero tan pronto como levantó la cabeza, toda su cara quedó aplastada, convirtiéndose en una masa indistinta debajo de las huellas en el siguiente segundo. Los cascos hundieron en la nieve compactada como latas de hierro aplastadas, y los huesos faciales se desplomaron junto con el acero, emitiendo un escalofriante crack. De repente, más gritos se cortaron, convirtiéndose en gemidos desesperados antes de que las gargantas se ahogaran por la sangre. Arg. Tos, tos, no, no quiero morir. El sonido se detuvo de repente, como si una cuerda de violín se hubiera roto violentamente. Las primeras filas se habían convertido en una montaña de carne y armadura destrozada, apiladas casi tan altas como el vientre de un caballo, pero la formación de tanques no dudó y siguió avanzando. A medida que las vías avanzaban, presionaban aún más fuerte contra la macabra pila, emitiendo sonidos húmedos y horribles de aplastamiento, rugidos y jadeos. Aún con montañas de cadáveres por delante, avanzaban como jueces convocados por la noche, de manera mecánica e indiferente, sin ninguna emoción, sin ninguna piedad. Un caballo de guerra demoníaco, fuertemente blindado, luchaba con todas sus fuerzas para levantarse del barro y la nieve, y en el preciso instante en que un relincho penetrante escapó de su boca, las huellas de los cascos rodaron sobre su columna vertebral. Con un estruendo, su enorme cuerpo se desplomó como si estuviera hueco, el sonido seco de su columna al romperse dejó los rostros de los soldados cercanos pálidos como el gris. La sangre brotó de las aberturas de la armadura en una niebla cálida y de color rojo oscuro, salpicando los rostros de los caballeros a varios metros de distancia con sangre cálida y cobriza. No. No me empujes. Te lo ruego, no quiero morir. Un caballero de acero negro, apretado contra las vías, gritó, pero su voz fue completamente ahogada por el sonido del metal rompiéndose al segundo siguiente. Los caballeros de acero negro de Ackerman fueron cortados, aplastados, destrozados y enterrados por los tanques de vapor que avanzaban, la carne y el acero se convirtieron en una pasta de hierro rojo debajo de los rieles. En el centro de este infierno, Ackerman rugió, canalizando su ida de batalla, y disparó como un rayo negro a través de una brecha en los caóticos restos de sus tropas. Su caballo de guerra apenas había llegado al flanco del tanque cuando éste cayó de rodillas, pero él, con fuerza bruta, saltó, blandiendo su pesada espada con vibrante energía de batalla. Y golpeó ferozmente el frente de uno de los tanques a vapor. ¡Parar! Con una explosión. La hoja golpeó el cadáver de hierro frío y las chispas explotaron como una lluvia blanca y llameante en cascada. El impacto fue tan fuerte que creó una enorme abolladura en el casco del tanque. La placa de metal se dobló, emitiendo un gemido metálico de dolor. Pero el tanque no se detuvo. Solo temblaba ligeramente, como una bestia gigante a la que le hubieran acariciado el hombro. Al instante siguiente, las vías se aceleraron de repente, avanzando con fuerza, como si respondieran a la provocación. La expresión de Ackerman cambió drásticamente, no tuvo tiempo de esquivarlo. La pesada bocina del tanque golpeó su pecho, arrojándolo hacia atrás. Golpear. Cayó varios metros por los aires como un muñeco roto, atravesando dos capas de armadura y los cadáveres restantes de la formación de caballeros. Hasta que finalmente abrió un agujero en la nieve de medio hombre de profundidad. La sangre brotó de las grietas de su armadura, tiñendo de rojo la nieve circundante. Pero el tanque ni siquiera lo miró, no se detuvo y no disminuyó la velocidad. Como si no lo consideraran, un comandante de la Legión de Caballeros Extraordinarios, alguien sin importancia alguna. Ackerman yacía en la nieve, jadeando violentamente. El sonido de su esternón al romperse era claramente audible. Contempló el torrente de acero mortal que se acercaba cada vez más, y por primera vez, sus pupilas mostraron un miedo genuino. Y sus caballeros de acero negro, ya estaban en las vías, reducidos a un barro sangriento irreconocible y fragmentos de metal destrozado, completamente aniquilados por la furia implacable de la era industrial. Cuando la 17ª Legión fue dispersada y su formación completamente desmantelada por el ataque de los tanques. La fuerza cosechadora de la marea roja irrumpió a través de las grietas entre los tanques. Lambert dirigió personalmente a los caballeros de la Guardia Real de la Marea Roja, cuyas capas rojas desplegaban una deslumbrante marea carmesí en el viento y la nieve. Todos los miembros de esta unidad eran soldados de caballería de élite o de alto rango, que se movían con la velocidad de un torbellino y cooperaban con una precisión aterradora. Eran como depredadores muy móviles, que se desplazaban con flexibilidad a través de la cobertura proporcionada por los tanques de vapor. Cualquier tropa enemiga que intentara reagruparse, una vez que era atacada, solo tenía un resultado: explotar. Las bombas mágicas, como chispas que caen en un pajar, primero interrumpieron las densas formaciones enemigas. Los caballeros de la Marea Roja los siguieron de cerca, cargando a través del humo con las espadas desenvainadas, abatiendo con movimientos hábiles y despiadados a todos los soldados heridos que aún estaban con vida. Los caballeros de la 17ª Legión estaban completamente perplejos. Sus técnicas de bloqueo,
Sus imponentes muros de escudos y su pesada y gruesa armadura de placas de acero negro eran insignificantes en comparación con la zona de letalidad absoluta de 10 metros de la bomba mágica y las tácticas de infiltración altamente móviles de la marea roja. El breve caos causado por las bombas congeladoras devoradoras de almas no se había disipado por completo, y el campo de batalla se llenó inmediatamente de explosiones de pequeña escala. Cada explosión significaba el colapso total de la capacidad de combate de un pequeño escuadrón. La destrucción de los tanques, la cosecha realizada por los caballeros de la marea roja y el rugido de las bombas mágicas ocurrieron simultáneamente en el mismo campo de batalla. Esto no fue una batalla, fue la ejecución de caballeros de la antigua era por caballeros de la nueva era. Capítulo 401. En el punto de emboscada lateral, Oser quedó paralizado en la silla de montar. Ya había desenvainado su espada, listo para guiar a los caballeros del colmillo plateado desde las tierras altas hasta el flanco trasero de la 17ª Legión, tan pronto como se liberaran del barro. Pero cuando él personalmente presenció un centenar de carros de guerra de vapor abriéndose paso uno al lado del otro a través de la niebla, disparando simultáneamente y eliminando instantáneamente a casi 1000 caballeros de acero negro de la faz de la tierra. Su espada estaba levantada hasta la mitad, pero dudó en bajarla. ¿Esto? ¿Qué demonios es esto? A Oser se le hizo un nudo en la garganta. 30 años de experiencia se habían vuelto inútiles. La aparición de ciertas cosas no representó una ventaja táctica, sino más bien una ruptura total con la época misma. Nunca había visto un arma capaz de causar destrucción a tal escala sin depender de la energía de batalla, encantamientos o las órdenes de un general. No era un arma de asedio, ni siquiera se parecía a la magia. Era más como una horda de monstruos emergiendo de un infierno de hierro. Mientras permanecía inmóvil, una mano firme y fría golpeó su armadura de hombro. La voz de Ferran era como un martillo pesado en una noche de invierno. Oser, levanta la mandíbula. Si no atacas ahora, ese mocoso de Lambert te robará toda la gloria. Oser se sobresaltó violentamente, como si lo hubieran sacado de un sueño con una patada, y su cara se puso roja al instante. Para disimular su anterior desliz, levantó bruscamente la espada por encima de la cabeza. Su voz era ronca pero atronadora: caballeros colmillo plateado. Por Lord Lewis. Ataquen. En las tierras altas, miles de capas de color gris plateado ondeaban, y los caballeros descendían como una espada afilada que cortaba la cresta nevada. Del otro lado, los caballeros de hierro helado avanzaban con paso firme como una cortina de hierro descendente, moviéndose en sincronía con ellos. Casi 2000 caballeros de la alabarda de hielo, liderados por Ferran y Oser, convergieron desde ambos flancos, sus espadas apuntando directamente a los restos de la 17ª Legión, que estaban dispersos y huyendo después de ser aplastados por los carros de guerra de vapor. Como torrentes de acero que convergían desde diferentes direcciones, obligaron a todos los enemigos que huían a un callejón sin salida, sellando por completo la última ruta de retirada para los caballeros de Ackerman. Ackerman estaba cubierto de barro, su armadura destrozada como si hubiera sido mordido por una bestia gigante, y el de batalla a su alrededor estaba en caos, incapaz de formar un escudo completo. El aire estaba cargado de olor a sangre y carbón, rodeado de cadáveres mutilados, caballos de guerra aplastados y el rugido ensordecedor de las vías de acero calientes. Él estaba allí, tambaleándose, como un viejo león al que le han cortado los miembros, pero que todavía intentaba atacar a su enemigo. Se había vuelto loco, tenía los ojos rojos y la respiración pesada como un fuelle jadeante. «¡Sal de ahí, Lois!». Su rugido transmitía la desesperación y la furia de una garganta desgarrada. ¿A esto le llaman honor? ¿Confiar en bombas? ¿Confiar en estos monstruos? ¿Qué clase de caballeros son? Mientras gritaba, uno de los carros de guerra a vapor que estaban delante de él se detuvo. Las cintas transportadoras produjeron un crujido metálico, como si el gigante de acero estuviera mirando fijamente a ese león humano moribundo. Junto al carro de guerra, una figura envuelta en una capa carmesí del color de la marea roja emergió lentamente del vapor a caballo. Lambert parecía estar paseando por un patio tranquilo, un marcado contraste con la apariencia miserable y sucia de Ackerman. Ackerman lo miró fijamente, su expresión pasó de la locura y el dolor a una extraña sensación de deleite. Soltó una suave risa, un sonido cargado de desolación. Al menos, fue a un caballero el que vino. Aunque nunca había conocido a Lambert, la sensación de batalla no lo engañó. Su oponente también era un caballero extraordinario y digno de recibir su destino. Ackerman cargó hacia adelante, rugiendo como si se aferrara a su última esperanza. La energía de batalla explotó en su espada rota como la última llama de su vida encendiéndose. «Vamos. Que este anciano lo vea. ¿Acaso la juventud de hoy aún puede luchar con honor?». Lambert simplemente levantó una ceja. Ni siquiera sacó su espada. Abrió la bolsa de cuero que estaba al lado de la silla y sacó 3 bombas mágicas de color blanco plateado. Los ojos de Ackerman se abrieron de par en par. Finalmente se dio cuenta, los caballeros de esta época no necesitaban desenvainar sus espadas. «Tú». Su rugido se convirtió en un grito estridente. Lambert afirmó categóricamente: «Los tiempos han cambiado, Lord Ackerman». Movió su muñeca rápidamente y las 3 bombas cayeron en formación de pin alrededor de Ackerman. Ackerman tuvo tiempo justo de abrir los ojos. Boom. 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 La triple detonación se superpuso, creando un vórtice visible de corriente de aire que arrancó completamente a Ackerman del suelo. Su escudo de batalla se hizo añicos como un cristal roto, y su armadura fue arrancada en bordes curvos por la onda de choque. Se estrelló violentamente contra la armadura del carruaje de guerra de vapor, dejando una profunda marca en el metal, mientras su cuerpo se deslizaba hacia abajo como un saco de cuero aplastado. La sangre se filtraba a través de las costuras de la armadura, tiñendo de rojo la nieve y el barro que había debajo. Lambert desmontó y caminó hacia el cuerpo caído. La conciencia de Ackerman luchaba por permanecer sumergida, sus labios temblaban como si todavía quisiera decir algo. Pero no pudo hablar. Lo último que vio fue la mirada completamente indiferente de Lambert. Un vistazo al brillo de una nueva era sobre las brasas de la antigua. Un destello plateado.
La cabeza de Ackerman rodaba en la nieve, todavía cargando con la reticencia, la confusión y el miedo respecto a la transición entre la vieja y la nueva era. Lambert extendió la mano, agarró la cabeza aún caliente y la sostuvo con indiferencia, diciendo, cuelguen su cabeza frente al carruaje de guerra y envíensela a Lord Louis. El rugido de la máquina de vapor volvió a sonar y el carro de guerra avanzó lentamente. La cabeza de Ackerman fue levantada sobre una lanza, sus ojos una vez ambiciosos finalmente perdieron todo su brillo, dejando atrás solo el suspiro de una era. Al otro lado del terreno elevado, en el punto de observación de la 14ª Legión y la 7ª Legión. Saúl, el muro de hierro, que habitualmente era firme como una montaña, y Balt, conocido por su locura, se quedaron congelados en sus caballos. Observaron a través de binoculares como 3000 caballeros de acero negro bajo el mando de Ackerman eran aplastados hasta convertirse en pulpa por los carros de guerra. Luego vieron al propio Ackerman siendo arrojado por un tanque como si fuera un muñeco de trapo y finalmente reducido a la mitad de su cuerpo por 3 bombas explosivas ligeras. Esto no fue una batalla, fue una aniquilación. La nuez de Adán de Balt subió y bajó 2 veces, su rostro estaba más blanco que la nieve, algo anda mal, algo anda muy mal, esto es. En el segundo siguiente, este hombre conocido como perro loco tiró repentinamente de las riendas, girando y saliendo disparado como si lo hubieran golpeado con un látigo. Aulló mientras corría, atrás. Atrás, atrás, atrás. Yo, Balt, no he visto nada hoy. ¿Quién es Ackerman? No lo conozco. Que esto es un simulacro. Un simulacro. Corre, rápido. La compañía de guardia de la 7ª Legión ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y siguió apresuradamente la escena caótica como una manada de ciervos asustados. Saúl se quedó congelado en el lugar, paralizado. Observó a Balt huir para salvar su vida como un perro rabioso, momentáneamente sin saber qué hacer. ¿Ese bastardo huyó sin siquiera agarrar la bandera? Al siguiente segundo, ruido. Otra ronda de fuego simultáneo de carros transformó el lado opuesto del campo de batalla en una tormenta de gritos y armaduras destrozadas. La ola de calor era tan intensa que el manto de Saúl se agitaba violentamente. Casi un centenar de caballeros de acero negro quedaron reducidos a una pasta de color rojo óxido, sus cuerpos irreconocibles. Saúl sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Finalmente entendió por qué Balt había huido. Se le hizo un nudo en la garganta, le temblaron los labios y su voz vaciló mientras maldecía. Ese idiota de Ackerman nos condenó. Que esto no es una pelea. Que esto es acabar con nuestras vidas. ¿Quién demonios puede luchar contra estos monstruos? Maldita sea. Entonces, finalmente, ya no pudo contenerse más, tiró violentamente de las riendas e hizo que su caballo se encabritara. 14. Legión, retírate. Retírate de inmediato. Si corres despacio, no quedará ni un hueso. Corre. Regresa a la fortaleza Roca Gris. Si alguien pregunta qué hacíamos hoy aquí, di que estábamos patrullando. Que todos digan que era una patrulla. Correr. Bajo su rugido, los caballeros de la 14ª Legión se retiraron salvajemente, como si hubieran sido arrancados de una pesadilla, con sus armaduras resonando ruidosamente, completamente desprovistas de la majestuosidad de la caballería pesada imperial. Las 2 cargas de caballería, que deberían haber sido la mayor amenaza para la ciudad de la Alabarda de Hielo, se separaron y huyeron desesperadas y aterrorizadas desde ambos lados del terreno elevado. El rugido en el campo de batalla se desvaneció gradualmente, dejando solo el sonido silbante de la presión que se liberaba de los tubos de escape de los carros de guerra de vapor, persistiendo en el aire frío del viento. El sonido no era como el de una máquina, sino más bien como el de una bestia colosal respirando lentamente. En la muralla norte de la ciudad reinaba un silencio sepulcral, roto solo por el susurro de la nieve en el viento. El conde Ebert permaneció de pie, erguido e inmóvil, como un viejo pino congelado en un acantilado. Pero él sostuvo el bastón firmemente. La costosa y duradera madera emitió un sonido sutil, casi inaudible, ca. En su palma, como una lucha agonizante. Su mirada recorrió lentamente el área debajo de la muralla de la ciudad. Era un auténtico matadero. La 17ª Legión, orgullo del imperio, yacía desperdigada por la nieve como una escena de pesadilla. Armadura de acero negro aplastada hasta quedar irreconocible por las orugas, caballos de guerra con la columna rota y extremidades retorcidas por el impacto. Soldados heridos gritando pidiendo ayuda en el barro y la nieve mezclados con sangre. Más jinetes, que ni siquiera tuvieron tiempo de gritar, tenían sus cuerpos aplastados en un barro plano, rojo oscuro. Ebert recordó cuando era joven y solía clavar su lanza en la ventisca 800 veces antes del amanecer, todos los días. Día tras día, año tras año, durante una década sin parar. Ese era el honor de un caballero, la fuerza, según su entendimiento. Sin embargo, en ese momento, aquellos caballeros que habían entrenado durante décadas y dominado el I de batalla ni siquiera estaban calificados para acercarse a esas 100 cajas de hierro. No perdieron por falta de habilidad, coraje o incluso espíritu de lucha. Fueron derrotados por la época. Un viento frío sopló a través de las murallas de la ciudad, provocando un ruido sordo en su capa. La nuez de Adán de Ebert se contrajo y finalmente admitió un hecho que nunca había considerado. Esto no es una negación de nuestra manera de luchar, es el entierro de nuestra razón de existir. Detrás de él, un joven noble permanecía aterrorizado, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Conde, ¿esto es magia? ¿Es algún tipo de hechizo prohibido? ¿Cómo hicieron esto? Ebert giró la cabeza lentamente. Su rostro no mostraba ira, ninguna emoción, solo un vacío profundo e irreversible. Dejó caer el bastón que casi había roto, con la voz ronca pero excepcionalmente clara, no es magia. Señaló la formación de carros de guerra a lo lejos, que se detenían lentamente, expulsando vapor por sus tubos de escape. A partir de hoy, la era de los caballeros llega a su fin. Dicho esto, el anciano, que había sido inflexible toda su vida y nunca había retrocedido un solo paso ante un enemigo, envejeció visiblemente 10 años. Su espalda parecía estar ligeramente encorvada. El aire pareció congelarse por unos segundos.
Así pues, como es natural, todas las miradas se dirigieron al otro lado de la muralla de la ciudad. Luis Calvino estaba sentado en una silla de madera improvisada, envuelto en una capa, soplando perezosamente la espuma de la superficie de su té negro. No había emoción, ni tensión, ni siquiera un atisbo de la alegría desenfrenada de un ganador. Era como si estuviera admirando la nieve o escuchando música tranquila en el patio. Las pupilas de Ebert se contrajeron ligeramente. En ese momento, el Luis que vio ya no era solo un joven señor, un nuevo noble o un joven que ganaba mediante tácticas extrañas. Parecía el primer ser humano en levantar una antorcha en la antigüedad. Miedo, admiración y sumisión, estas emociones complejas e inexpresables surgieron de repente, haciendo que Ebert se tambaleara peligrosamente, pero no se atrevió a cerrar los ojos. Las reacciones de los otros nobles fueron aún peores. Más de una docena de nobles menores casi se desmayaron de miedo, sus rostros más pálidos que cadáveres. En medio del temblor generalizado, Louis dejó suavemente su taza de té. El viento y la nieve parecieron detenerse por un momento. Habló en un tono ligero, como si estuviera charlando del tiempo, ya debe haber pasado. En el momento en que esa voz se quedó en silencio, todos entendieron claramente que no estaba diciendo que la batalla había terminado, estaba diciendo que la vieja era había terminado. Da. En aquel silencio sepulcral, una serie de pasos firmes venían de debajo de los escalones de piedra. Lambert apareció. Subió lentamente la muralla de la ciudad, su capa roja manchada de sangre, su armadura cubierta por una fina capa de hielo, pero su rostro estaba tan tranquilo como si regresara de un entrenamiento matutino. Sin mostrar rastro alguno de haber pasado por un matadero. Su mano izquierda sostenía algo, y la sangre goteaba constantemente, gotas corriendo por su guante de hierro y formando un rastro de costras en el suelo. Era una cabeza. La cabeza de Ackermann Grell. Ese rostro, una vez arrogante, ahora era horrible y distorsionado, sus ojos abiertos, sus pupilas dilatadas, como si aún intentara gritar algo en el último instante antes de la muerte. Pero congelado para siempre en una agonía silenciosa. En ese instante, toda la muralla de la ciudad pareció ser apretada por una mano gigante e invisible. Los nobles se abrieron paso instintivamente, y algunos incluso flaquearon y cayeron al suelo. Lambert se acercó a Louis, se arrodilló y le levantó la cabeza con ambas manos. Informamos al Lord Gobernador que Ackermann Grell, principal responsable de las fuerzas rebeldes, ha sido ejecutado. Los restos de la 17ª Legión han sido desarmados y esperan su juicio. Louis dejó la taza de té y recorrió con la mirada su cabeza como si evaluara un producto de baja calidad. Muy bien, Lambert. Pide a logística que distribuya vino a todos más tarde para calentarlos. Eso fue todo. Matar a un comandante de la Legión Imperial, según sus palabras, solo valía unos pocos barriles de vino. Los nobles suspiraron para sus adentros. Finalmente se dieron cuenta de que la forma en que Luis veía a los altos funcionarios y generales era completamente diferente a la suya. Louis se levantó, caminó hacia la barandilla, miró la cabecera y de repente suspiró. Su tono denotaba arrepentimiento. Ackermann fue originalmente un fiel defensor del imperio, pero desafortunadamente, se volvió ávido de poder y enloqueció. Asesinó brutalmente al barón Morgan y luego obligó a la 17ª Legión a intentar una rebelión y atacar el territorio del norte. Los que estaban a su alrededor endurecieron sus espaldas. Todos entendieron que era irrelevante si Ackermann o Louis estaban realmente locos. Lo que importaba era que Louis había atribuido abierta y categóricamente el delito de traición a Ackermann. Louis alzó la voz con tono firme. Afortunadamente, con el testimonio de mis colegas del territorio del norte, pude ayudar al imperio a sofocar esta rebelión. Se giró lentamente y miró al conde Ebert, sonriendo. Conde, como usted mismo ha podido comprobar, esta es la verdad del asunto, ¿correcto? Ebert dejó caer su bastón, apoyó las manos en las rodillas e hizo una reverencia lenta y profunda, colocando la mano sobre su pecho. Este era el mayor honor otorgado a la antigua nobleza. El guardián del norte eres tú. Nos salvaste y defendiste el honor del imperio. Una sola frase, como un ritual que anuncia el fin de una era. Las murallas de la ciudad permanecieron en silencio durante 3 segundos, luego, como trigo transportado por el viento, cientos de nobles se inclinaron al unísono. El norte tiene con él una deuda de gratitud. Todos podemos ser testigos de los acontecimientos de hoy. Estaba reprimiendo una rebelión, reprimiendo completamente una rebelión. Luis hizo un leve gesto con la mano. Cuelguen esta cabeza del mástil más alto de la ciudad de la alabarda de hielo. Que todos recuerden que quien se atreva a rebelarse en el norte sufrirá este fin. Lambert inclinó la cabeza y aceptó la orden. Como usted ordene, Lord Gobernador. La cabeza de Ackermann Grell se levantó, balanceándose en el viento y la nieve, y la sangre que fluía salpicó los fríos ladrillos de la ciudad. La nueva orden del norte ha sido plenamente establecida en este momento. Capítulo 402. Fortaleza de roca gris, sala de mando de Ackermann. La noche era dura como el hierro y el viento aullaba a través de las grietas de los muros de piedra. La luz parpadeante de la chimenea proyectaba sobre la pared las cabezas de bestias demoníacas en siluetas fantasmales. Originalmente, estas decoraciones pretendían mostrar la destreza marcial y el poder disuasorio de Ackermann. Pero ahora, esas cabezas de lobo arrugadas y dientes de oso de nieve parecían sonreír salvajemente, burlándose de las 2 personas que apenas sobrevivían en la habitación. El suelo estaba hecho un desastre, había botellas de vino caras esparcidas por todas partes y el fuerte olor a alcohol se mezclaba con un olor a quemado y acre, como a vómito. Balt estaba acurrucado junto a la chimenea, como un perro viejo despojado de todo su coraje. Apretó con fuerza una botella de licor más preciado de Ackermann, su mano temblaba como una ramita seca en el viento, ahogándose con cada sorbo. Eso no fue, sus dientes castañetearon y su voz vaciló. ¿Viste cómo se volvieron locos? Atacaban a su propia gente. Eso fue brujería. Estamos acabados. Murmuró nervioso, como un niño muy asustado. No estábamos participando en la batalla. Solo estábamos entrenando, ¿verdad? Louis no puede matarnos, somos comandantes de la Legión Imperial.
Somos del ejército regular, ejército regular. Saúl pateó violentamente una botella de vino. Aunque su rostro estaba casi inexpresivo, luchó por mantener el último vestigio de dignidad propio del comandante de la Legión del Muro de Hierro. Cállate, sé un hombre. Rugió, pero su voz temblaba ligeramente de miedo. Ackerman, ese idiota, buscó la muerte, esto no tiene nada que ver con nosotros. Estábamos observando desde un lado, ni siquiera disparamos. Respiró hondo, fingiendo calma. Mientras insistamos en que Ackerman nos engañó, o incluso nos obligó a venir, Lois no se atreverá a tocar a 2 comandantes de la Legión. La ley imperial nos protegerá. Balt levantó la vista de repente, con los labios blancos. Saúl, ¿por qué no nos rendimos? ¿Por qué no nos arrodillamos y le suplicamos? ¿Por qué no le ofrecemos todo el equipo de la Legión? ¿Acaso a Lois no le gusta el dinero? Saúl se burló. ¿Rendirse? ¿Ya olvidaste cómo le arrancaron la cabeza a Ackerman? ¿Y crees que Lois nos perdonaría? Caminó hacia el enorme mapa del territorio del norte en la pared, señaló el marcador de Grey Rock Keep y recuperó parte de su confianza. Escuchen, esta es la fortaleza Roca Gris, la defensa natural más poderosa del territorio del norte. Saúl bajó la voz, como si hablara consigo mismo. Las cajas de hierro de Lois son poderosas, pero demasiado pesadas. Este sendero de montaña, junto al acantilado, les impide escalar. Balt asintió de inmediato, agarrando la botella de vino mientras subía rápidamente. Sí, sí, sí. No pueden usar los senderos de la montaña. Se atascarán. El suelo se derrumbará. Se caerán por el precipicio. Jaja, estamos a salvo, estamos a salvo. Saúl clavó violentamente su daga en el mapa. Mientras mantengamos cerrada la puerta de piedra matadragones, aunque tenga 100 carros, solo podrá observar la ciudad que se encuentra abajo. Resistiremos aquí y esperaremos refuerzos de la capital imperial. Los dos se miraron, viendo esperanza en los ojos del otro. Ahora parecían menos hombres muertos. Balt incluso levantó su copa de vino con mano temblorosa. A la inexpugnable fortaleza de Roca Gris. Saúl también levantó su copa. Justo cuando los bordes de los vasos estaban a punto de tocarse. Zumbido. El líquido en los vasos vibró violentamente, salpicando el borde. El rostro de Saúl palideció. Un terremoto. Auge. Fue como si el mundo hubiera explotado ante sus oídos. Toda la sala de control parecía levantada por una bestia gigante. La lámpara cayó del techo, rompiéndose en pedazos de hierro en el suelo y el polvo cayó como una cascada. El guardaespaldas que estaba fuera de la puerta entró tambaleándose, con el rostro cubierto de sangre, gritando y llorando. Caballeros. La puerta. La puerta se ha ido. Saúl rugió. Tonterías. Esa es la piedra matadragones. ¿Qué clase de ariete podría romperla? El guardaespaldas cayó de rodillas, con la voz temblorosa hasta que se le quebró. No lo forzaron, lo volaron. Cuando el primer rayo del sol de la mañana atravesó los muros de la ciudad de la alabarda de hielo, iluminó 3 cabezas que se balanceaban ligeramente con la brisa de la mañana. Fueron colgados en formación piramidal en la torre de la puerta. El que estaba en el centro era Ackerman. Su rostro aún mostraba la ferocidad y la rabia que había sentido antes de su muerte, como si estuviera a punto de pronunciar una maldición en voz alta al siguiente segundo. La luz fría se reflejó en sus ojos, que estaban muy abiertos en la muerte, como si encendiera una vela de burla por su ambición perdida. A la izquierda estaba Balt. Aquella cara de perro enojado ahora estaba horriblemente contorsionada, como el cráneo de una bestia que hubiera sido roto, y el terror de la muerte desgarrando sus rasgos. A la derecha estaba Saúl, con una expresión casi vacía, como si todavía estuviera reflexionando sobre cómo la fortaleza Roca Gris había sido invadida poco antes de su muerte. El viento frío sopló y las 3 cabezas se balancearon suavemente al unísono. Parecía como si se inclinaran ante la gente que pasaba por debajo. Y también como un reconocimiento de que la vieja era había terminado. Luis llevaba una larga capa negra y sus pasos eran lentos, como si caminara sobre una alfombra roja hecha exclusivamente para él. Los soldados auxiliares que despejaban el campo de batalla se posicionaron a ambos lados, y columnas de prisioneros escoltados marcharon a través de la ciudad. El aire estaba lleno de olor a sangre, aceite de motor y la fresca brisa de la mañana. Medio paso detrás de él, Lambert se puso una armadura recién pulida, sus pasos firmes y decididos. Llevaba cuidadosamente una pila de pesados pergaminos bajo el brazo y él transmitía rápidamente la información más reciente mientras caminaba. Se ha dado cuenta de la 17ª Legión. Antes de la guerra, contaba con 3.000 hombres. Se ha confirmado que aproximadamente 1.000 murieron o resultaron heridos de muerte. Los 2.000 restantes fueron detenidos. Sin embargo, las bombas devoradoras de almas causaron un shock mental extremo. La mayoría de la gente se encoge de miedo y grita ante cualquier ruido fuerte, y algunos quedan completamente catatónicos. Lois no miró atrás, que el trabajo sane sus heridas mentales. Clasifíquenlos por su obediencia. A quienes aún se atrevan a enfrentarlos o siquiera piensen en resistir, eliminen su de batalla, encadénenlos y envíenlos a la mina de hierro profunda. La zona minera necesita trabajadores valientes. Al resto se le demolerán las estructuras y se les enviará al campo de trabajo de reserva. Prepararán las carreteras durante 3 meses, y quienes se desempeñen bien, podrán volver a empuñar la espada. Lambert asintió, luego pasó a otro informe, respirando profundamente como si estuviera organizando deliberadamente sus pensamientos, sin querer dejar que la emoción nublara su juicio. En cuanto a la fortaleza Roca Gris, la situación era distinta a la que esperábamos. Su voz era muy baja. Tras la llegada de la unidad de bombas mágicas, solo probaron 4 cañones de asedio mágicos, siguiendo el procedimiento más básico. Lambert miró a Lois, pero rápidamente apartó la mirada, dándose cuenta de que lo que realmente merecía admiración en ese momento era la vista del joven señor a su lado, quien le había ordenado a Silco crear esa aterradora arma. Aunque ya conocía el poder de la bomba mágica por pruebas anteriores, su aplicación real en la guerra produjo un resultado diferente, un nivel diferente de impacto. Cuando el primer disparo impactó en el suelo, se formaron grietas en la muralla de la ciudad. Cuando el segundo impactó en el borde superior de la puerta de piedra matadragones, cayó polvo de toda la muralla de la fortaleza.
el tercer y cuarto disparo. Lambert hizo una pausa por un momento, destruyeron directamente la piedra matadragones. Antes de que el humo y el polvo se hubieran disipado, aparecieron personas de las legiones 14 y 7 agitando banderas blancas, incluso se apresuraron a presentar las cabezas de Saúl y Balt, afirmando que habían purgado activamente a los rebeldes y que deseaban desertar a la marea roja. Los comandantes adjuntos restantes de la legión y sus ayudantes estaban dispuestos a aceptar la reorganización, afirmando que, en comparación con los métodos de Ackerman, el sistema de Lord Lewis era la forma de sobrevivir. Lewis rió discretamente, sin mostrar ni sorpresa ni satisfacción. Lambert continuó, mi señor, por lo tanto, hemos recibido casi 6.000 caballeros regulares bien entrenados en total. Esa cifra. Luis finalmente se detuvo y giró la cabeza para observar la columna de prisioneros que estaban siendo escoltados. Ese grupo de arrogantes caballeros imperiales ahora estaba apiñado, como lobos con los dientes arrancados, sin mostrar ningún signo de vitalidad. 6.000 personas, dijo Lewis con ligereza. Otros nobles no se atreven a tragárselos, pero yo sí. Que los envíen a la marea roja para su reeducación. Lambert respondió inmediatamente, sí, señor. Dile a los instructores, no quiero caballeros imperiales. Quiero soldados de la marea roja. Quiero que en 3 meses vistan capas rojas y se sientan alienados al ver la bandera del viejo imperio. Luis habló con calma y estaba muy seguro de ello. El sistema marea roja que estableció a lo largo de los años no fue solo una simple disciplina o entrenamiento, sino un proceso completamente nuevo, capaz de reconstruir la fe y dar a las personas un nuevo camino. En este proceso, el orgullo, la ira, la confusión y la lealtad de un viejo caballero se reorganizarían por completo, haciéndoles comprender por qué luchan y por quién luchan, y permitiéndoles redescubrir la dignidad de ser guardianes, dándoles un renacimiento de las ruinas de la antigua era. Lambert pasó a la última página, en cuanto a nuestras bajas. Respiró profundamente, su voz era extremadamente firme, pero aún transmitía conmoción. 5 tanques resultaron dañados, todos reparables. 32 soldados murieron y 85 sufrieron heridas leves o graves, la mayoría durante la persecución. Intercambio 5 tanques y docenas de vidas por el control militar del territorio del norte y la estructura de 3 legiones de élite. Murmuró Lewis, y luego asintió. Los hombres siguieron adelante y continuaron caminando. Habían llegado a las escaleras frente a la mansión del señor. Dentro de la puerta estaban todos los nobles del territorio del norte, esperando la reunión. Lewis ajustó lentamente el cuello de su abrigo. Whale extendió la mano y empujó la gran puerta. Los pesados paneles de roble crujieron suavemente, y una luz deslumbrante irrumpió por la abertura, iluminando a Lewis como si emergiera de la luz de la mañana. En ese momento, parecía como si todos los presentes en la sala de conferencias tuvieran los nervios dominados por una fuerza invisible. Swiss. Cientos de nobles se levantaron simultáneamente. El sonido chirriante de las sillas al raspar el suelo estaba perfectamente sincronizado, lo que hacía que pareciera menos una reunión noble y más como caballeros expresando su determinación antes de la batalla. Nadie se atrevió a permanecer sentado para saludar a este joven que acababa de aniquilar 3 legiones. Sus ojos eran extremadamente complejos, había el desprecio absoluto y sumiso de alguien como el conde Abet, el alivio de la supervivencia que sentían los nobles menores, en los ojos de algunos otros. Una mezcla de vacilación y miedo. Lewis caminó hacia el final de la larga mesa, hacia el lugar principal que una vez había pertenecido al duque Edmund. Sacó una silla, se sentó tranquilamente, cruzó los dedos y colocó las manos delicadamente sobre la mesa. Solo 3 segundos después de sentarse, los nobles se incorporaron lentamente, con movimientos tan leves como si temieran perturbar a una bestia demoníaca dormida. El aire estaba tan cargado que casi se podían oír los latidos del corazón de todos. Lewis examinó la habitación con su característica sonrisa en los labios. Disculpe la demora. Su tono era discreto, como si se tratara de un asunto trivial. Había basura fuera de la ciudad que había que recoger, lo que causó un pequeño retraso. Ningún noble se atrevió a responder o incluso a cambiar su expresión. Lewis continuó, la buena noticia es que las estructuras de las legiones 17ª, 14ª y 7ª fueron disueltas. Ackerman y los otros 3 comandantes fueron ejecutados. Sus tropas fueron reorganizadas por la marea roja. Así, las amenazas a la seguridad en el territorio del norte quedaron completamente erradicadas. El tono sobrio fue como el último clavo clavado en el ataúd de la vieja era. Aunque ya conocían el resultado, cuando Luis declaró personalmente que el asunto estaba resuelto, muchos nobles no pudieron evitar sentir un escalofrío en la columna. Había 3 legiones de élite y él lo resumió todo con resuelto. Tan pronto como un pequeño pensamiento de finalmente, podemos respirar aliviados cruzó la mente de todos. Lewis de repente perdió su sonrisa, sus ojos tan profundos como un lago helado. Pero antes de comenzar la reunión, debo, con pesar, informarles a todos, hizo una pausa. Hay otra mala noticia. El aire se solidificó instantáneamente. 7.000 jinetes presionando la frontera era una mala noticia. Eliminar 3 legiones era una tarea menor, así que ahora, ¿qué más podía haber? Lewis se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja, pero cada palabra era como un trueno. La muerte del regente imperial, Su Alteza Arrens, fue confirmada anoche. Un temblor silencioso recorrió la sala de conferencias. Alguien preguntó escépticamente, «Señor, ¿es confiable la fuente de esta noticia?» La mirada de Luis los recorrió, fría como el hielo, en unos días, sus propios canales recibirán noticias. Toda la sala quedó atónita por un momento. Nadie lloró ni nadie mostró expresión alguna de duelo nacional. Para estos terratenientes del territorio del norte, la capital imperial estaba demasiado lejos y el emperador que ocupaba el trono tenía poca importancia real para ellos. La muerte del regente fue más bien como la caída de una deidad en un mito, sorprendente, pero no los afectó directamente. Alguien no pudo contenerse y susurró, entonces, ¿quién es el nuevo emperador? Pero los rostros de los astutos viejos nobles ya habían cambiado. Lewis se dio cuenta de esto y sonrió fríamente. Sé lo que estás pensando, la capital imperial está muy lejos, ¿qué nos importa eso, verdad? Se levantó y caminó hacia el enorme mapa del territorio del norte.
Su dedo golpeó con fuerza la única línea que conectaba la capital imperial y el territorio del norte. Actualmente, no existe un heredero universalmente aceptado. La muerte del regente significa que el equilibrio se ha roto. Estos príncipes imperiales se enfrentarán entre sí de inmediato. Levantó la cabeza con voz clara y profunda. Caballeros, ¿de verdad creen que esto es solo asunto de la capital imperial? Piénsenlo, cuando comience la guerra civil, ¿seguirán existiendo los fondos militares asignados por la capital imperial al territorio del norte? ¿Continuarán con normalidad los flujos de grano y textiles del sur? ¿Seguirán vigentes las órdenes del Ministerio Imperial de Comercio para comprar su mineral? Cada frase era como arrojarles agua helada a la cara. El territorio del norte, esta tierra desolada y fría, siempre ha dependido de las transfusiones del sur. Si el imperio cae en una guerra civil, el territorio del norte se convertirá en una isla olvidada. Los nobles finalmente entraron en pánico. Si no hay transporte de grano, ¿cómo sobreviviremos este invierno? ¿A quién le voy a vender mi mineral? Sin órdenes imperiales, no tengo forma de mantener a mis caballeros. Se acabó. ¿Qué pasaría si estos príncipes imperiales impusieran impuestos por la fuerza al territorio del norte para recaudar fondos militares? Capítulo 403. Un viento gélido y cortante azotaba el salón de actos, pero lo que hacía temblar a los nobles más que el frío era el discurso que Luis acababa de pronunciar en la mesa. Cada frase era como agua helada arrojada sobre sus corazones. Guerra civil en la capital imperial, rutas de grano cortadas, nadie compra mineral, impuestos forzados. Estas palabras, que alguna vez fueron distantes y solo aparecían en los chismes políticos de la capital imperial, de repente se convirtieron en un nudo alrededor de sus cuellos. La región norte, esta tierra helada e inhóspita que apenas sobrevivió al congelamiento durante cientos de años, dependiendo de las transfusiones de grano del sur, ¿qué pasaría si el imperio la olvidara? Sería como una persona mayor abandonada en un agujero en la nieve. La sala de conferencias se sumió instantáneamente en el caos, el ruido se hacía más fuerte y frenético, como si el colapso del imperio ya hubiera llegado a las puertas de la ciudad a la barda de hielo. Lois simplemente observaba en silencio. Cuando el clamor estaba a punto de ahogar el techo, levantó lentamente la mano y golpeó la mesa 2 veces. El sonido seco de los bits silenció instantáneamente toda la sala. Lois se puso de pie, apoyando las manos sobre la larga mesa, con una postura firme como un monumento. Señores que se han unido al sistema Marea Roja, no hay razón para temer. Los dividendos continuarán, y juntos afrontaremos las dificultades posteriores. Tan pronto como terminó de hablar, los nobles pertenecientes a la facción Marea Roja suspiraron colectivamente con alivio. Algunos incluso tenían el rostro enrojecido, como si los hubieran sacado del agua después de ahogarse. Al fin y al cabo, los dividendos de la Marea Roja eran enormes, incluso si se redujeran a 1/3 de su valor actual, seguirían siendo una bendición en grano para ellos. Si recibimos menos, recibiremos menos. Es un momento especial, una situación especial, todos lo entendemos. Poder seguir recibiendo dividendos es una gran bendición. La gracia de Lord Lois es inolvidable. Algunas personas estaban tan conmovidas que incluso sentían una sensación de ardor en la nariz. Sin embargo, los rostros de los señores menores que no se habían unido inmediatamente al sistema Marea Roja adquirieron un tono gris caótico y confuso. Algunas personas ya vivían por encima de sus posibilidades y tenían la intención de utilizar esta asamblea de reconstrucción de la región norte para rogar descaradamente a Lois que les permitiera unirse al sistema de la Marea Roja y compartir las ganancias. Si el imperio cayera en el caos, estarían aún más perdidos en cuanto a qué hacer. Esto incluía a algunos nobles que sobrevivieron únicamente gracias a las rutas comerciales de caravanas de los comerciantes del sur o a las órdenes de la capital imperial. Cuando el imperio entró en crisis, sus territorios se vieron inmediatamente restringidos, lo que hizo difícil incluso la supervivencia básica. De repente, el ambiente de la reunión se dividió en dos. Un mando, aunque aún albergaba algunas preocupaciones, se sintió reconfortado por la Marea Roja e incluso mostró cierta satisfacción por la desgracia ajena. El otro lado estaba en completo desorden, presa del pánico como si fueran a morir congelados en la nieve, prácticamente arrastrándose de rodillas hacia Lois, murmurando súplicas y tratando desesperadamente de salvarse. Lois no respondió de inmediato. Él simplemente miró a su alrededor en silencio. Su mirada no mostraba enojo, pero hizo que sus corazones se encogieran violentamente. Luego esbozó una leve sonrisa. No soy un gran filántropo. Esta declaración inicial provocó escalofríos en muchos nobles. Pero la siguiente frase fue como el sol saliendo en un día de invierno. Pero estoy dispuesto a darte una última oportunidad. Todos contuvieron la respiración. Después de la reunión, puede registrar los recursos de su territorio con Bradley. Si son valiosos, puede unirse al sistema Marea Roja. Sin embargo, las condiciones serán peores que antes. Después de todo, ya dije que cuanto antes te unieras, mejores serían las condiciones. Luego cambió de tema, con un tono tan frío como la escarcha en una noche de invierno. En cuanto a aquellos que no tienen recursos, entonces deberían considerar seriamente el valor que ustedes mismos poseen. No tienen mucho tiempo. Pueden elegir morir junto al imperio silencioso, o seguirme y vivir como seres humanos decentes en esta era caótica. Al instante, el gran salón quedó en silencio. Los nobles bajaron la cabeza uno tras otro. Pero todos pensaban exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos ganar el favor de este nuevo maestro de la región norte? Después de tanto trabajo preparatorio, todas las personas inteligentes sabían que, mientras izaran la bandera de la Marea Roja, incluso si la mitad del imperio se derrumbaba, al menos podrían festejar y sobrevivir. ¿Pero seguir al imperio? Eso era solo esperar la muerte. En la enorme sala de conferencias solo había una persona que no mostraba ningún signo de miedo o pánico. Lois se reclinó en el sillón principal, como un jugador de ajedrez que acaba de terminar la partida, con una leve sonrisa en los labios. La progresión de este encuentro, desde el caos inicial hasta el silencio actual, fue exactamente el ritmo que deseaba. Aprovechando que tenía el control total de la situación, Lois se levantó y se ajustó las mangas.
Ese único y sutil movimiento hizo que los corazones de las docenas de nobles que estaban debajo del estrado se contrajeran y, inconscientemente, enderezaran sus espaldas. Hay una pregunta más, dijo secamente, pero fue como lanzar una piedra al aire de la sala de conferencias, provocando una serie de ondas. Como acabo de mencionar, el imperio se hunde en la vorágine de la guerra civil. La región norte no puede, bajo ningún concepto, permanecer indiferente. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, los rostros de los nobles, que se habían relajado un poco, se tensaron nuevamente. Luis apoyó las manos sobre la mesa y su tono se tornó más firme, para evitar que las llamas de la guerra del sur se propaguen aquí y para evitar la aparición de más Ackerman. Propongo el establecimiento del cuerpo de defensa conjunto de la región norte. Su mirada, afilada como una espada, recorrió a cada noble. Garantizaré la seguridad y los intereses de todos sus territorios. Al oír esa frase, la sala de conferencias quedó inmediatamente en absoluto silencio. Todos entendieron que Luis quería más que solo cooperación, aspiraba a la autoridad militar sobre toda la región norte. Incluyendo la orden de caballeros de cada familia, todos ellos deben ser puestos bajo tu mando. En la región norte, algo así nunca había sucedido en 1000 años. Los caballeros representaban la dignidad de la nobleza, eran símbolos de su estatus y su máxima carta de triunfo. Si los entregaran, se sentirían como tigres sin dientes, simples cascarones vacíos. Muchos nobles palidecieron, pero no se atrevieron a expresar oposición y permanecieron sentados rígidamente con miradas evasivas. Luis, naturalmente, comprendió y sonrió levemente. Conozco tus preocupaciones. Pero piensa en la situación actual. ¿Quién puede sobrevivir contando solo con unos pocos cientos de caballeros? Levantó la mano y señaló la nieve invernal fuera de la ventana. Los disturbios civiles imperiales dispararán los precios del grano. Armadura, caballos de guerra, raciones, armas, todos los artículos se volverán absurdamente caros. Además, si sus órdenes de caballería se enfrentan solas a legiones organizadas, serán aplastadas como lo fue Ackerman. Esta frase tocó la fibra más sensible de los corazones de los nobles. Lois continuó, pero si entregan sus órdenes de caballería al cuerpo de defensa conjunto, sus salarios, equipo y consumo de suministros, serán asumidos por el territorio de la marea roja. Las expresiones de los nobles comenzaron a cambiar, e incluso empezaron a susurrar entre ellos. Si ya no tuviera que mantener a estos jinetes a costes prohibitivos, mi territorio podría durar al menos 3 años más. El dinero ahorrado podría utilizarse para ampliar las rutas comerciales, mejorar las propiedades o incluso contratar más artesanos. ¿Está Luis dispuesto a reclutar nuestras tropas? ¿Por qué entonces no las entregamos? Todas estas fueron palabras de autoconsuelo pronunciadas por pura necesidad. Al notar que el ambiente se había calmado, Lois volvió a sonreír con dulzura. Por supuesto, no actuaré arbitrariamente. Todas las acciones del cuerpo de defensa conjunto, salvo en casos de emergencia, deben ser aprobadas por el voto de los 15 miembros del consejo que elijan. Este acuerdo tranquilizó mucho el orgullo de los nobles. Y las últimas palabras de Luis disiparon por completo cualquier duda. La marea roja pagará un alto precio por cada caballero perdido en la batalla. Los nobles ya no guardaron silencio. Su dignidad fue preservada, sus intereses fueron protegidos y el riesgo, por otra parte, desapareció. ¿Con tantos beneficios quién podría negarse? Lo que Luis no declaró explícitamente, por supuesto, fue que una vez que estos caballeros transferidos se unieran al cuerpo de defensa conjunto, serían inmediatamente disueltos. Mezclados con los caballeros de la marea roja y comandados por oficiales entrenados por la marea roja. Serían enviados a la Academia Militar de la Marea Roja para volver a aprender tácticas, leyes y disciplina, y para aceptar el entrenamiento y el estilo de vida del sistema de la Marea Roja. El trato que recibían también mejoraría considerablemente, con alimentación, alojamiento y equipamiento muy superiores a lo que sus territorios originales podían ofrecer. Bajo un sistema así, sería imposible para los antiguos nobles recuperar la lealtad de estos caballeros. Después de unos meses, estos hombres dejarían de ser caballeros pertenecientes a una familia específica y se convertirían en soldados de la Marea Roja. En ese momento, la gran mayoría de ellos no había considerado ese punto. Simplemente pensaban que la propuesta de Lois era efectivamente la solución ideal, pero, para no estropear las apariencias, nadie quería ser el primero en hablar. Hasta que apareció el seguidor más fiel de Lois, John. A diferencia del joven impulsivo que era hace unos años, el actual John demostraba, en cada gesto, el porte de un oficial de alto rango. El joven vizconde se golpeó el pecho con voz ensordecedora. Estoy dispuesto a entregar toda mi autoridad militar a Lord Lois. A partir de hoy, mis caballeros solo obedecerán vuestras órdenes. Varios nobles ancianos casi se ahogaron con su propia saliva. Sus hombres han estado recibiendo salarios imperiales durante mucho tiempo en el sistema Marea Roja. ¿A qué autoridad militar está renunciando? Pero precisamente por eso sus palabras no entrañaban ningún riesgo y eran perfectamente adecuadas para romper el hielo. Y, en efecto, un coro de voces se fue alzando poco a poco en la sala de conferencias. Yo también, por el bien de la región norte. Y nuestro territorio está dispuesto a renunciar a la autoridad. Lord Lois da órdenes con certeza, estamos dispuestos a seguirlo. Especialmente los nobles menos importantes que no se habían unido previamente al sistema Marea Roja gritaron más fuerte que los demás, temiendo que un momento de retraso significara la exclusión. Así, el polvo se asentó y Luis tomó fácilmente la autoridad militar sin que se derramara una sola gota de sangre. La reunión posterior se desarrolló con naturalidad y todos los temas, relativos a la restauración de las rutas comerciales, la asignación de recursos, los suministros de invierno y la reconstrucción territorial, se resolvieron rápidamente bajo la guía del sistema de Marea Roja. La reunión de reconstrucción finalmente concluyó a la perfección. A pesar de los impactantes acontecimientos ocurridos, la conclusión pacífica fue casi increíble. Los nobles se dispersaron, cada uno absorto en sus pensamientos. Algunos se apresuraron a registrar recursos con Bradley, deseosos de unirse al sistema Marea Roja, mientras que otros reflexionaban sobre qué regalos enviarle a Lois. Otros aún inclinaban la cabeza en silencio, con un solo pensamiento en el corazón: los tiempos han cambiado. Debemos aferrarnos a Lois, el barco más grande.
Después de que terminó la reunión de reconstrucción, Lois entró en la sala de estrategia secreta en el piso superior de Lord's Manor. Este lugar era completamente diferente a la conmoción que acababa de terminar abajo, tan silencioso que el aire parecía congelado. Había solo una docena de personas en la sala, pero representaban el poder más sustancial de todo el territorio del norte. Señores territoriales con vastas tierras, nobles poderosos que controlaban órdenes organizadas de caballeros y familias ricas que habían poseído minas y talleres durante generaciones. Cada uno de ellos era una figura capaz de determinar el destino del territorio del norte. Llamas de color rojo oscuro bailaban en la chimenea, proyectando largas sombras. En la superficie, todos parecían tranquilos, pero en realidad mostraban una cautela reprimida. Todos comprendieron que Luis los había detenido no para reprenderlos severamente como lo había hecho con los nobles menores hace un rato. Las personas en esta sala eran los verdaderos pilares y vigas del territorio del norte. Para consolidar el poder militar de manera pacífica y establecer legítimamente el cuerpo de defensa unido, Luis I tuvo que apaciguarlos y hacerles entender que su autoridad no estaba siendo restringida. Entre ellos también se encontraban el vizconde John y el vizconde Willis. Uno era el seguidor más leal de Luis, y el otro era su medio hermano. Hace apenas unos años, eran simplemente nobles de bajo rango en las afueras del territorio del norte. Pero con el ascenso de Lois, a través de oportunidades, esfuerzo y apoyo de Lois, ahora se encuentran entre las 20 figuras más influyentes del territorio del norte. Lois no ofreció saludos ni preámbulos, y fue directo al grano: sé lo que te preocupa. ¿Crees que quiero convertirlos en tigres sin dientes? Levantó la mano y señaló la ventana, donde 3 cabezas, rígidas por el viento frío, permanecían en silencio bajo el sol poniente. Pero piénsenlo, frente al poder absoluto, ¿tienen todavía algún significado sus supuestos dientes? La voz de Lois no era fuerte, pero aún así provocó escalofríos en todos. Las órdenes de caballería de esos 3 comandantes de legión eran más fuertes que cualquiera de sus familias. Ahora sus cabezas cuelgan en las puertas de la ciudad de la Alabarda de Hielo. Nadie se atrevió a refutarlo. El hecho de que Luis poseía un poder militar absoluto era innegable, pero eso no significaba que estuvieran completamente de acuerdo con sus palabras. Su silencio expresaba su oposición. El aire estaba tan quieto que casi se podía oír el crepitar de la leña en la chimenea. Cuando la atmósfera opresiva se volvió tan pesada que parecía que se derrumbaría, el vizconde John hizo su entrada una vez más. Observó a todos los nobles presentes. Durante todos estos años en el territorio del norte, ¿qué territorio representado aquí no recibió ayuda de Lord Lois? Granos, artesanos, armas, suministros militares, rutas comerciales, ¿a cuál no apoyó? Los párpados de muchos de los nobles mayores se crisparon, pero permanecieron en silencio. John no tenía prisa ni ansiedad, pero cada palabra tocaba un punto vital. Piénsalo, todos estos años, ¿qué has ganado siguiendo al imperio? ¿Qué te ha traído? Extendió la mano, señalando a Lois, que estaba sentado en el asiento principal, pero seguir a Lord Lois ha permitido a cada uno de ustedes comer más carne que en la última década. La multitud se quedó sin palabras. La voz de John se hizo más firme. Todas las decisiones que tomó Lord Lois fueron más claras que las nuestras. La reconstrucción de la ciudad de la Alabarda de Hielo, la apertura de las rutas comerciales del sur, el desarrollo de los graneros de invierno, la unificación de la seguridad del territorio del norte. La eliminación de las 3 legiones de Ackerman, cuando no tenía toda la razón. Tan pronto como John terminó de hablar, las miradas de todos los antiguos nobles del territorio del norte se dirigieron casi simultáneamente al conde Albay. Este anciano silencioso era el peso pesado de todo el territorio del norte, la mano derecha del duque Edmund y un símbolo del antiguo territorio del norte. Si no estuviera de acuerdo con todo el corazón, esta alianza nunca podría establecerse verdaderamente. Albay dejó lentamente su copa de vino y su bastón golpeó el suelo con un sonido amortiguado. Sus ojos, curtidos por años de nieve y viento, se alzaron, penetrando lo suficiente como para llegar al corazón. Lord Lois, respetamos su poderío militar y estamos agradecidos por haber eliminado a Ackerman. Hizo una pausa. Su tono denotaba la peculiar terquedad del territorio del norte. Sin embargo, la tradición del territorio del norte es que cada familia barra la nieve de su propia puerta. Nos une. Me temo que no es solo por defensa, ¿verdad? Si alguien más hubiera dicho eso, habría sido una provocación. Pero viniendo de Albay, sonó más como una confirmación necesaria. Los demás nobles contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Luis. Luis sonrió. Caminó lentamente hacia la pared, golpeando ligeramente la mesa con el dorso de la mano. Bradley comprendió inmediatamente y bajó la pesada cortina de terciopelo. En el momento en que cayó el telón, los grandes nobles dejaron escapar un jadeo colectivo de asombro. Lo que llamó su atención fue un mapa estratégico imperial que cubría toda la muralla. Lois tomó un marcador y apuntó fijamente hacia la gran zona al sur de la fortaleza Roca Gris. El conde hizo una buena pregunta. Lois se giró, sus ojos ardieron momentáneamente con un fuego incontrolable. Si solo fuera para defender este pequeño pedazo de tierra, realmente no necesitaría hacer esto. Levantó la mano, deslizándola lentamente por el mapa, con voz profunda y autoritaria, pero el regente ha muerto y el imperio está sumido en el caos. Esa puerta que cerró el territorio del norte durante cientos de años, la fortaleza Roca Gris, fue violada por mí. De repente se inclinó hacia adelante, cerca de la mesa, y su tono se volvió ardiente. Caballeros, ¿realmente quieren encogerse de miedo en el hielo y la nieve de este miserable lugar por el resto de sus vidas? ¿No te gustaría conquistar algunos viñedos bajo los cálidos vientos del sur? ¿No te gustaría ocupar algunos puertos sin hielo? ¿No te gustaría que tus hijos crecieran bajo el sol en lugar de morir congelados en una ventisca? Estas palabras eran extremadamente traicioneras y no podían ser dichas a todos los nobles del territorio del norte, pero Lois estaba seguro de que nadie en esa habitación secreta difundiría lo que se había dicho allí. Estas palabras golpearon los corazones de todos los presentes como un rayo. Los ojos nublados y envejecidos del conde Albay brillaron de repente con una intensidad sorprendente, y murmuró: cuando el duque Edmund estaba vivo, también consideramos ir al sur. Pero el duque Edmund era demasiado noble. Se adhirió estrictamente al juramento del guardián y se negó a involucrarse en los conflictos internos del imperio.
Además, el fuerte de roca gris aún bloqueaba el camino en ese momento. Era una barrera natural infranqueable. Albay se levantó lentamente, todo su ser como una antorcha reavivada. Levantó bruscamente su copa de vino. La ruta comercial de la familia Albay hacia el sur lleva 20 años bloqueada. Estoy harto de tener que ver las caras de la gente del sur. Levantando aún más su copa, su voz hizo temblar a toda la sala de estrategia. Si su objetivo es el sur, entonces los caballeros de la familia Albay están preparados para ser la vanguardia. En ese momento, el aire de la habitación pareció temblar. Con el liderazgo de Albay junto a Luis, el descontento persistente de los nobles restantes por la pérdida de poder desapareció instantáneamente. En su lugar, había un anhelo interminable por las tierras fértiles del sur, por los vientos cálidos, por la riqueza y la gloria. Inmediatamente se desató una animada conversación en la sala. ¿Cuánto vino puede vender el sur en un año? Puertos sin hielo, son tesoros con los que todos soñamos. Si logramos llegar al sur, valdrá la pena incluso si morimos en el camino. Luis levantó la mano para hacer una señal y el ruido fue disminuyendo poco a poco. Su voz era clara y serena, pero llena de un poder reconfortante. La guerra no es un juego, avanzar hacia el sur requiere tiempo. Si confían en mí, lideraré el territorio del norte para atacar en el momento más oportuno. Esta declaración actuó como un ancla estabilizadora, calmando instantáneamente todos los corazones inquietos. Porque todos sabían que, desde el ascenso de Luis al poder, ya fuera contra los Brut, los bárbaros o las legiones, ninguna campaña o decisión había fracasado jamás. Es un maestro en esperar el momento perfecto y, al mismo tiempo, en asestar el golpe decisivo cuando ese momento llega. Con los detalles ultimados, todos levantaron sus copas de cristal. Por el territorio del norte. Por un nuevo futuro. Por las viñas del sur. El tintineo de las copas resonó en la habitación secreta, claro y agradable, como si se celebrara de antemano la victoria inminente. En ese mismo momento, la maquinaria de guerra del territorio del norte comenzó a operar bajo el mando de Lois, mientras que el sur experimentaba simultáneamente un inmenso caos. Capítulo 404. La oficina estaba tan cálida como a principios de primavera. El fuego de la chimenea ardía intensamente, haciendo que toda la habitación fuera acogedora. Pero afuera, junto a la ventana, llovía a cántaros y los truenos retumbaban sin cesar, como si toda la capital imperial estuviera sumida en la oscuridad. El cuarto príncipe Rain estaba sentado junto a la ventana, sosteniendo un jarrón con flores preciosas y delicadas en una mano y un par de tijeras de plata en la otra. El sonido de la lluvia golpeando la ventana se mezclaba con el suave corte de las tijeras, pero ninguno lo perturbaba en lo más mínimo. Sus movimientos al podar las ramas y las hojas eran elegantes y lentos. Cada corte parecía llevar paciencia, y también indiferencia. Junto a él estaba el ministro de Finanzas, Belial, sosteniendo en sus manos el grueso y ligeramente arrugado informe financiero. Se aclaró la garganta, en un tono respetuoso pero algo urgente. Su Alteza, el comandante de la Legión 22 acaba de enviar una carta confidencial a través de su ayudante de confianza. Dice que está dispuesto a someterse a su Alteza. El Rin zumbaba, como si escuchara algo insignificante. Levantó un ramo de flores, cortó una hoja amarillenta y sonrió levemente. La guardia de hierro más preciada del segundo príncipe, no es nada más que eso. Con la punta del dedo golpeó la hoja seca y la observó caer sobre la bandeja de plata. Lealtad, murmuró. J.E., es tan frágil como esta hoja. Belial hizo una reverencia en señal de asentimiento, o quizás en señal de adulación. Al principio, el comandante quiso desenvainar su espada y atacar a nuestro mensajero. Pero los graneros de su familia ni siquiera tienen heno suficiente para los caballos de la próxima primavera. Liberamos a su sobrino de los cargos de contrabando y le pagamos 3 meses de paga militar atrasada. Se arrodilló más rápido que nadie. Esos militares siempre son así. Rin se rió entre dientes, como si estuviera escuchando una verdad obvia. Continuó podando las plantas. El segundo hermano siempre pensó que mientras luchara junto a los caballeros, serían leales como en las leyendas. Pero nunca lo entendió. Las tijeras volvieron a cortar suavemente. Cuando el honor no puede intercambiarse por bienes tangibles, un caballero es menos leal que un mozo de cuadra que cuida el heno. Cuando terminó de hablar, finalmente dejó las tijeras y cogió el bolígrafo bañado en oro que estaba sobre la mesa. Se acercó al gran mapa del imperio en la pared y cubrió delicadamente las banderas de las legiones 21 y 18 con el color de su escudo de armas personal, simbolizando su autoridad. Su Alteza, Belial bajó la voz, hay 5 legiones más indecisas. Si sigue esperando, todos los oficiales militares del imperio están atentos a su próximo movimiento. Rin dejó de escribir y lo miró. Su mirada no era la de un joven príncipe, sino la de un viejo zorro examinando un tablero de ajedrez. Moverse, repitió en voz baja. Mi movimiento siempre ha sido sencillo, depende del suyo. Regresó a su escritorio, cogió la hoja seca de papel que había cortado y la frotó suavemente. Dígales, que su tiempo se acaba. La hoja muerta se convirtió en polvo en la palma de su mano y fragmentos grises cayeron entre sus dedos como cenizas antiguas esparcidas. Un trueno resonó fuera de la ventana, como si completara la frase que no había dicho. Rine miró fijamente las cenizas en la palma de su mano, con expresión completamente impasible. Esta serenidad no provenía de la temeridad de un joven príncipe, sino de la confianza que ahora poseía. Aquellos oficiales militares, que antes no tenían ninguna relación con él, fueron gradualmente sobornados por él. Bajo la presión del hambre y la interrupción del suministro, casi la mitad de las legiones principales bajo el mando del segundo príncipe desertaron a su lado. Estas personas solían proclamar su lealtad más fuerte que el viento, pero mientras recibieran su paga militar a tiempo y sus familias fueran mantenidas, su supuesta devoción cambiaría inmediatamente de bando. En la actualidad, el poder militar que comandaba superaba con creces al de cualquier otra facción del imperio. No le faltaron caballeros ni gente dispuesta a arriesgar su vida por él. En ese momento, se oyó un suave golpe en la puerta. Un guardia la empujó, pero al entrar en la oficina y ver a Belial, dudó un momento, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Rine levantó la vista y notó su vacilación. ¿Noticias del Palacio Imperial? El guardia asintió.
Habla, dijo Rine, en un tono tan suave como si preguntara por el tiempo. Belial es uno de nosotros. Belial quedó atónito ante el comentario, sintió como si algo le hubiera golpeado en el pecho y una emoción genuina apareció en su rostro. Solo entonces el guardia se enderezó e informó, Su Alteza, las noticias del palacio indican que el regente puede no durar otros 2 días. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la fuerte lluvia golpeó con fuerza contra la ventana, produciendo un sonido fuerte y estridente. Rin bajó la cabeza y soltó una suave risita, como si no pudiera contenerse, o quizás burlándose de los designios del destino. Finalmente hemos llegado a esto. Belial mantuvo la cabeza baja, sin saber si debía sonreír, y mantuvo cuidadosamente su silencio. Sin embargo, Rine ya se había girado para encarar al guardia. Ve a decirle al mayordomo que daré un baile esta noche. Invita a todos los representantes de las 8 grandes familias y también a los altos funcionarios del imperio. Hizo una pausa, con un tono ligero, como si estuviera discutiendo un asunto trivial. Escribe quién viene y quién no. El guardia obedeció la orden y estaba a punto de irse, pero entonces escuchó a Rine agregar, y también, recuerda invitar al segundo hermano y al quinto hermano a asistir. El tono era amable y gentil. La lluvia torrencial azotaba los aleros del palacio imperial, su fuerza parecía destrozar toda la capital imperial. El trueno resonó en el cielo, iluminando con destellos parpadeantes los pilares de piedra con vetas doradas que había fuera de la habitación. En la habitación del regente Arrens, la luz de las velas titilaba en el aire frío y húmedo. Las llamas, tenues por las corrientes de aire, iluminaban una habitación de silencio sepulcral. El aire estaba cargado de un olor dulce y nauseabundo a descomposición, el olor que emanaba de alguien al borde de la muerte. Arrens yacía en la cama, su cuerpo demacrado ahora era poco más que piel y huesos. En medio del tormento de un dolor insoportable, despertó brevemente. Su mirada se movía con dificultad, apuntando hacia la puerta del dormitorio. De entre las sombras surgió en silencio un anciano. Se trataba de Lin Ce, el administrador jefe de asuntos internos, jefe del consejo privado, que había servido a 3 emperadores y cuya existencia se consideraba una tradición de más de 2 siglos. Todavía estaba encorvado, pero firme como un árbol antiguo. Los labios de Arrens temblaron y su voz se quebró en un susurro frío y sin aliento. Déjanos. Los médicos palidecieron y se marcharon apresuradamente, como si hubieran recibido un indulto. La pesada puerta se cerró lentamente detrás de ellos y la vibración resonó en las profundidades de la habitación. Finalmente, solo 2 personas permanecieron en la enorme sala, el regente moribundo y el anciano que siempre permanecía a la sombra más profunda de la autoridad imperial. Arrens sintió que el frío comenzaba en sus extremidades y subía por su pecho como una marea. Sabiendo que no sobreviviría ese día, usó su última gota de fuerza para agarrar la muñeca de Lin Ce. La fuerza de agarre estaba atrofiada y débil, como aferrarse a un trozo de paja inútil mientras se ahoga. Lin Ce. Las pupilas nubladas de Arrens temblaron levemente. Hice lo que pude, de verdad. Padre, ¿me culpará? Esta era la pregunta más vulnerable que un hombre moribundo podía hacer, no la pregunta de un gobernante, sino el miedo de un hijo. No había tristeza en el rostro de Lin Ce, estaba inexpresivo como siempre, como si nada en el mundo pudiera perturbar su corazón. Apretó suavemente la mano fría de Arrens, inclinándose y acercando su rostro desgastado por el tiempo a la oreja izquierda del regente. Susurró en voz muy baja, pronunciando una frase que no sonaba para nada reconfortante. Las pupilas de Arrens, que estaban a punto de cerrarse, se contrajeron de repente, convirtiéndose en pequeños puntos de luz. Miró fijamente al anciano que lo había criado. Su pecho marchito subía y bajaba violentamente, y un sonido ahogado escapó de su garganta. Parecía querer gritar algo, pero ya no podía formar una sílaba completa. Lin Ce simplemente le devolvió la mirada con sus ojos indiferentes. Entonces el anciano, aparentemente encorvado y frágil, levantó suavemente el cuerpo del regente con un movimiento tan tierno como acunar a un bebé. Ha llegado el momento de partir, joven maestro Arrens. Al instante siguiente, ¡boom! Un rayo atravesó el cielo nocturno y una luz blanca penetró el enrejado de la ventana, inundando la habitación. Cuando el trueno cesó, las 2 personas que estaban en la habitación habían desaparecido sin dejar rastro. Solo la luz de las velas continuaba parpadeando, iluminando la habitación vacía, como si nada hubiera sucedido. Afuera, el trueno rugía, como si abriera una herida irregular en el cielo nocturno, y la lluvia torrencial azotaba los bordes del techo, espesa como tambores de guerra. Sin embargo, dentro del salón de banquetes de la residencia del cuarto príncipe, era un mundo completamente diferente. La orquesta real estaba sentada en un rincón, con cuerdas y flautas entrelazadas suavemente, tocando una elegante suite cortesana. La música ahogó gradualmente la violencia de los truenos del exterior, dando la ilusión de que este espacio estaba completamente aislado del resto de la capital imperial. El aire estaba perfumado con un té negro caro, que tenía una sutil nota floral. A Rine le disgustaban las bebidas alcohólicas fuertes, en esas ocasiones prefería el té, que le permitía mantenerse lúcido y, al mismo tiempo, parecer más discreto y elegante. Los invitados a los que se les permitió estar aquí esta noche fueron, en sí mismos, un símbolo de calificación. Solo aquellos que eran al menos condes, o verdaderos señores que ostentaban el poder militar organizado, estaban calificados para entrar a este salón de banquetes. No eran simplemente individuos ricos que habían amasado fortunas a través del dinero, sino personas que podían influir en el destino de un territorio en el mapa del imperio. Precisamente por eso, su comportamiento transmitía una tensión contenida, pero que apenas disimulaba su ambición. Varios nobles de edad avanzada se inclinaron levemente, aparentemente buscando un favor futuro, con una postura que rayaba en la adulación. Varios individuos de familias con méritos militares tenían hombros anchos y una postura erguida, pero de vez en cuando lanzaban miradas furtivas a Rine. Estaban acostumbrados a seguir a los fuertes, y el hombre fuerte en la capital imperial era claramente el cuarto príncipe. El duque Simmons estaba en el centro del salón de banquetes, impecablemente vestido para la ocasión. Sobre sus hombros cubría la capa violeta oscura de la familia, con un estampado de tigre dorado, símbolo de su condición de jefe de la familia Simmons, una de las 8 grandes familias, que se usaba solo en ocasiones verdaderamente significativas.
Todo su rostro irradiaba una alegría irreprimible, como una liberación después de años de represión. Después de todo, había estado apostando por el cuarto príncipe durante más de un año o dos. Ahora, por fin, estaba cosechando las recompensas. Simmons alzó su taza de té, con una voz que resonó de una forma inusual para un anciano. Caballeros, brindemos por la nueva era que está a punto de amanecer. Por la nueva era liderada por Su Alteza el Cuarto Príncipe. Que el imperio volverá al camino de la razón. Los funcionarios y nobles presentes asintieron en señal de acuerdo, con sus voces llenas de ferviente adulación. Todo el banquete fue como un escenario cálido y bien iluminado, donde cada noble mostró cuidadosamente su lealtad y expectativas. A juzgar por la atmósfera, fue prácticamente un banquete de coronación prematuro. Desde el asiento principal, Rin sostenía su taza de té negro, con una expresión modesta: el duque me adula. Pero sus ojos mostraban un evidente placer, como si hubiera escuchado una melodía que lo conmovía profundamente. El duque Simmons retrocedió unos pasos con su copa, con cautela, pero sin poder ocultar su orgullo. Su Alteza, los documentos de sucesión en el consejo están listos. En cuanto suene la campana, esas familias indecisas de las 8 grandes familias. Ya las he reprendido por ti. En el fondo, saben de qué lado deben estar ahora. La confianza en su tono provenía del hecho de que efectivamente había ganado el apoyo de mucha gente para el cuarto príncipe. Esta era la apuesta política más gratificante de su vida. Rine alzó levemente la vista, con una mirada llena de ternura y aliento. Has trabajado muy duro, Simmons. El futuro imperio te reservará sin duda un puesto muy importante. Al escuchar esto, el duque Simmons se sintió más ligero y no pudo evitar reír. Es un honor para mí haberme ganado la confianza del futuro emperador. Las yemas de los dedos de Rine se apretaron ligeramente y la taza de té tembló suavemente, pero no se derramó ni una gota. Está claro que le gustó mucho el título. Otro trueno retumbó, sacudiendo ligeramente el marco de la ventana, pero el sonido quedó firmemente bloqueado por las pesadas cortinas. Dentro del salón de banquetes, las copas tintineaban suavemente, los susurros continuaban y las risas se mezclaban con los elogios. La atmósfera parecía transmitir a todos los invitados que la futura autoridad del imperio había caído firmemente en manos del cuarto príncipe. En ese momento, un guardia personal entró silenciosamente por la puerta lateral. Sus movimientos eran ligeros como los de un fantasma, no molestaba a los invitados, moviéndose solo entre las sombras a la luz de las velas hasta que llegó a la espalda de Rine. Se inclinó hacia adelante y susurró en voz lo suficientemente baja para que solo el cuarto príncipe pudiera oír: Su Alteza, informe urgente. La residencia del segundo príncipe y la residencia del quinto príncipe están vacías. La gravedad de la noticia fue suficiente para hacer que muchos nobles perdieran la compostura al instante, pero Rine ni siquiera se inmutó y continuó agarrando firmemente su taza de té. Esto estaba dentro de sus expectativas. La presa huye naturalmente cuando siente peligro, pero cuanto más rápido huye, más demuestra que el equilibrio de poder que controlaba se había inclinado completamente a su favor. El guardia cambió de posición, visiblemente nervioso. Su Alteza, ¿no deberíamos sellar las puertas de la ciudad y perseguirlos? Rine levantó su taza de té y dio un pequeño sorbo. Las defensas de la ciudad están ahora en mis manos. No tienen ni comida ni soldados. Aunque huyan, ¿qué problemas pueden causar? Que huyan. Cuanto más huyan, más concreta se vuelve la acusación de evadir la justicia. El guardia obedeció la orden y se fue. Menos de 10 minutos después, el guardia volvió corriendo al interior. Su expresión era visiblemente más aterrorizada, y no pudo evitar que le temblara la voz al acercarse a Rine. Rine sonrió levemente. ¿Atraparon las 2 ratas? El guardia habló con dificultad. Su Alteza, no. Es el regente. Ah. Rine levantó una ceja. ¿Se quedó sin aliento? No. Se ha ido. El guardia tragó saliva con dificultad. Su Alteza el regente Arrens y el intendente principal Lince se desvanecieron en el aire dentro de la habitación. Al entrar, solo vimos destellos residuales. La mano de Rine finalmente tembló y el té negro en la taza se balanceó ligeramente. Miró fijamente al guardia y confirmó: ¿de verdad ya se fue? El guardia asintió. La música continuó en el salón de banquetes y los invitados permanecieron inmersos en animadas felicitaciones, ajenos a la tormenta que se gestaba al borde del trono real. Rine reprimió la repentina sensación de malestar en su pecho y se calmó rápidamente. La verdad no importa, se dijo. Lo que importa es lo que todos creen. Luego dio una orden en voz baja, hablando muy rápido, pero con claridad en cada palabra. En este momento, el regente Arrens falleció debido a una enfermedad hace 10 minutos. Los médicos y los guardias pueden dar fe de ello. El guardia dudó, pero, el cuerpo. Encuentra uno, dijo Rine con frialdad. Basta con una complexión física similar. Usa pociones de alquimia para tratar el rostro hasta que quede irreconocible, alegando que se debe a la necrosis causada por la enfermedad. Las pupilas del guardia se contrajeron. Su Alteza, esto. Rine alzó la vista y repitió, palabra por palabra: el regente murió esta noche. Esa es la única verdad. En los anuncios de mañana y pasado mañana, debe ser un cadáver en un ataúd. Debes asegurarte de ello. La segunda parte de la frase estaba implícita, pero el guardia ya se había dado cuenta de las consecuencias. Con el rostro pálido, tartamudeó: sí. Me aseguraré de que se haga. Cuando el guardia salió corriendo, los invitados al banquete ya habían notado el alboroto. Decenas de ojos se volvieron simultáneamente hacia el asiento principal. Rine se levantó lentamente, con expresión serena, y anunció con voz afligida: caballeros. Acabo de recibir noticias. Su Alteza el regente Arrens acaba de fallecer. Fin del video.